Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal, soy Empanadilla Humana y esta vez os traigo una nueva edición de nuestro Empanadilla Humana con la baraja Dimir Terror, con la colaboración de nuestro jugador favorito Iván González, que por cierto, felicidades Iván, hiciste top 8, no llegaste a semis en el último Super Pauper, así que felicidades. Y bueno, vamos a tener a Iván que nos va a contar un poco cómo ha conseguido hacer su 5-0, ha conseguido el trofeo y nos va a contar un poco los entresijos de este deck, nos va a explicar un poco, pues bueno, pues un poco cómo funciona y cómo sacarle el mayor jugo a este deck que ahora está muy de moda. Están teniendo muy buenos resultados con él en las ligas y que realmente parece, a priori, parece como que puede ir bien contra casi todos los decks. No es así del todo cierto, pero bueno, en general es un deck bastante estable y bastante robusto. Veremos que bueno, que con el negro gana bastantes enteros en comparación con su bueno, pues con su parecido a la Mono Blue Terror que hay por ahí. Pero gana consistencia con el negro, pues para que tener más matabichos y otros tipos de cartas que ya veremos un poquito más en profundidad. Pues bueno, pues vamos a ir a echar un vistazo. Antes de nada, si os gusta mi canal, por favor, suscribiros, que así me ayudáis un montón y darle like a los vídeos que os gusten. Y nada, y vamos a echarle un vistacillo con Iván, vamos a hacer un deck check y vamos a echarle un vistacillo a ver cómo es esta baraja de Dimir Terror. Venga, vamos para allá. Bueno, pues Iván, vamos a echarle un vistacillo a la baraja y vamos a comentar un poco las cartas que lleva y hacemos así el deck check para que la gente vea la lista que jugamos, ¿vale? Sí, perfecto. Pues he cogido una lista que es muy parecida a la que hizo Top 4 en el Guedón, creo que fue Top 4, Ujú. de Dimir Terror. Voy a decir un poco los cambios que he hecho y luego explico un poco el de esto. Vale. Yo he hecho un cambio que es he quitado una Tapland por una isla. Él lleva, bueno, las listas suelen llevar 6 Taplands, pero Ujú. bueno, yo estoy jugando 5 porque me parece que tener como las primeras tierras enderezadas es muy importante. Y he notado que con 6 es que no hace falta realmente, porque normalmente con que consigas una ya tiras. Al final, los Vale. snuff outs son gratis y los únicos Ujú. spells negros no sueles castear 2 por turno, porque al final cuando gasteas un Gurmag no vas a castear un Expected Fangs y solo Vale. tengo un cast down, así que no hace falta nunca tener dos manás negros, entonces por eso llevo 5. Y Vale. luego el otro cambio que tengo es, llevo un Suffocating Fumes De main. de Ujú. main que él no Es lleva. porque en el mall se juega más agro, puede ser, o Bueno, consideras que hay metas más agro. sí, es que a mí me gusta tener un Suffocating Fumes de main para poder jugar contra las estrategias así Mm. de que van a muy wide como Elfos o White Winnie. Me parece que si no es difícil a veces lucharles. Vale. Y luego el otro cambio que he hecho es cambiar un Mental Note por un Consider. em, Vale. que yo ¿Y a eso por veces qué? he llegado a jugar incluso menos Mental Note, por ejemplo, que fueran Ponders. A mí Ujú. es que no me gusta llevar los 8 efectos de Mileo cuando em, porque me parece que es muy ruleta. O sea, el hecho de tirarte Vale. dos mental note a ciegas y no ver Vas a que. ciegas. Claro, Sí, no sabes lo que estás echando al exacto. cementerio Hay y. veces que es una lista Ujú. que lleva muy pocos bichos. O sea, realmente solo llevamos 10 bichos, que son los 6 terror. 4 terror y 2 Gurmag y 4 sneaky. Y luego un Ujú. murmuring. Entonces, si te haces un mental note y te echas. Hay veces que los tienes que hacer a ciegas sin haber hecho un brainstorm. Si te echas un bicho o dos fuera, te puedes quedar sin fuelle. Entonces yo he cambiado un Mental Note, que aparte está súper caro en el mall, por un Consider, que te da un poco más de. Ves la primera carta y si es una carta que igual quieres, no la tiras. Y en caso de que no la quieras, Ujú. pues es como medio Mental Note, porque te mileas una menos solo. Pero te da un poco más de Vale. control de la biblioteca. Vale. Entonces esos Vale. son los Vale. cambios. Luego lo demás es igual, 6 Terrors, o sea, 4 Terrors y 2 Gurmags. Que Ujú. esto es una cosa que hay veces que choca, ¿no? Un poco, porque dices, estás jugando Terror que necesitas
tener cosas en el Sí, cementerio sí, y sí. con el Wurmag te los quitas, ¿no? Pero Es un bueno, poco incoherente, ¿no? Parece como si sí, fuese contradictorio, ¿no? sí, al final el Wurmag tiene una ventaja que es negro, entonces no le puedes hacer un Pyroblast ni le puedes hacer un Snuff Out. Obviamente es peor Claro. porque no tiene Ward, pero en matchups contra rojo y contra contra rojo y contra negro, pues Scythe son mejores porque son más difíciles de matar. Luego, Claro, no le obviamente, puedes echar Snuff claro, Out. ni No le Snuff puedes Out echar ni Snuff Out. Pyroblast en el stack. El Tolarian tiene el problema de que después de Game 1 contra mazos rojos te pueden hacer un Pyro en el stack y al Gurmag no tienen manera de responderlo. Y Claro. contra los mazos rojos es muy clave jugar un Gurmag y ponerle un Unexpected Fangs encima, porque es Sí. un combo que es muy difícil A mí siempre me lo hacen, ¿eh? Sí. A mí siempre me lo hacen. Es muy difícil que un mazo a Burn te gane cuando te curas 6 por turno, es bastante complicado. Es muy complicado, sí, sí, sí. Vale, pues Luego, vamos a sí, llevamos mirar 4 uno de las Sneakies, Sneaky Snacker. que ¿Vale? es un bicho que es muy fuerte y bueno, hay mucha gente que dice que igual habría que banearlo porque se juegan en un montón de decks, pero ningún deck quiere castearla, todo el mundo quiere descartársela o ponerla en el cementerio y que vuelva. Bueno, Y en bueno, este deck sí que lo puedes castear. en este deck se puede castear, pero claro, preferimos en vez de castearla o descartarla con un abandon, que básicamente tiene la ventaja de que la pones en el campo girada, pero aparte robas 2 cartas por el mismo maná, así que es mucho mejor que jugarla. O la otra opción es mileárnosla con uno de los 8 efectos y luego pues robarla, ya sea, con un brainstorm o si estás en tu turno y te juegas un mental note y la mileas y tienes otra, pues también la vuelves a poner en el campo porque al final estás robando 2 cartas más la de turno. O con el Orien. Exacto, también. Sí, aparte de esto pues tenemos el paquete de 4 Snuff Out y solo llevamos un Cashdown porque bueno, es un deck que juega menos tierras que las listas de Ymir, por ejemplo, más controleras, entonces preferimos usar los Snuff Out que son gratis y nos llenan el cementerio. Y luego un Cashdown por si nos encontramos un deck que no tenga, bueno, que sean bichos negros, por ejemplo, que no podamos matar. Vale. Los Vale. Unexpected contra Burn, sobre todo, luego se van. Y de counters de 1 he optado por 2 Spears. Puedes jugar Dispel, puedes jugar una mezcla. Yo ahora en esta voy con 2 Spears y veremos qué tal. Vale. Cuatro brainstorms. Sí, ¿no? 4 brainstorm, que es lo. 4 counters. 4 counters, sí. Aquí estos son. Sí. Y 4 Lorien, esto es Y como 4 Lorien. lo que no se puede mover, esto. Son Y demasiado 16 buenos. tierras. Sí, 16 tierras. 16 tierras, sí. Es una lista que lleva menos tierras porque al final. Realmente todos los spells valen 1 o 2 porque al final esto lo queremos castear por 1. Esto queremos no castearlo y los Snuff Out son gratis, así que el bicho que más cuesta es el Murmuring. Y el Murmuring realmente lo queremos para tener alguna manera de ganar contra decks más controleros o de midrange, que hay veces que no llegas solo con los terrors. Contra Jund, Grixis y demás. Y eso sería el main deck. Podemos ahora ir al side, por ejemplo. El side llevo un split de 2 Anul, 2 Steel contra mazos de artefactos. Es una lista Affinity, que sí, sobre todo. sí, exacto, Affinity, Jund y mazos así de control Golgari como Gardens o Pestilence. Y esta lista pues puede usar Sabotage porque es un poco más rápida que otras listas más controleras donde igual llevarías solo Anuls, como la Fairies, por ejemplo. Yo nunca juego Steel Sabotage en las listas así más de control. Vale. Luego llevo 5 efectos de Hydroblast. Llevo 4 Hydroblast y un Blue Elemental contra Mono Red. Y bueno, te puedes poner alguna copia contra depende que otros decks que, por ejemplo, Jund o Grixis, ¿no? Sí, pero sobre todo contra Mono Red. Luego llevo un Envelope que actúa como sexto efecto de Blue Elemental, porque contra Mono Red es muy buena también, porque le paras todos los hechizos de robar que tiene Mono Red. La Madness, estoy hablando que es como el deck Mono Red que más se juega. Sí. Todos los hechizos son conjuro, entonces con el Envelope lo puedes parar también por un maná, entonces te actúa como un sexto efecto de Blue Elemental. Y también lo bueno es que te sirve contra decks verdes, sobre todo. Todos los decks verdes, los hechizos de robar, tanto el Winding Way como el Lead de Stampede son conjuros. Es más versátil, ¿no? Porque el sexto lo puedes utilizar para más decks, ¿no? Exacto.
Vale. Luego llevo un Extract que, bueno, está bien contra mazos de terror y sobre todo contra gates para tener alguna manera de poder matar a un guardian Al del guardian. Guild Pact, exacto, sí, Ujú. y también es bueno contra Boggles, etcétera, pero sobre todo contra Vale. gates y contra terror. De todas maneras, Gates es un pairing bastante malo porque en general todos los decks así más lentos que tengan removal son malos contra Gates por el hecho de que todos sus bichos suelen ser 2x1, entonces tirarle un snuff out a un gato es un poco Ujú. contraproducente porque al final lo va a jugar luego desde el cementerio, pero bueno, así tenemos una posibilidad, con esto hay alguna posibilidad. Vale. Tenemos un Arms of Adar, que es segunda copia de Suffocating, pero que nos sirve contra bichos un poco más grandes. Por ejemplo, contra los típicos de White Winnie va muy bien el Adar mejor que el Suffocating, porque tiene muchos bichos con 2 de vida. Y algunos decks como Elfos, que también lo pondremos. Vale. Otro Murmuring Y para los decks más lentos. Vale. Y 2 piezas de Hate de Cementerio, que son Nihils, porque Claro, al llevar sí. Sneaky y Terror no podemos llevar reliquias, obviamente, así que llevamos Nihils. Nihils. Sí. Vale. Está bien. Vale, pues está perfecto. Gracias por explicarnos un poquito. Pues vamos a verlo en acción, ¿no? A ver cómo se nos Sí, da, a ver cómo vamos se a te ver qué da, tal. a ver qué tal se nos va la liga con ella. Pues le doy ya, ¿no? Sí, ya le puedes dar. A ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, me comentabas que el meta actual es bastante. Hay bastantes decks que son bastante affinity, ¿no? Me has dicho que se ven Sí, bastante ahora, últimamente por el mall, ¿no? sí, ahora yo creo que hay mucho Affinity, hay mucho Dimir Terror también. Yo me encuentro varias. Pues seguramente juguemos algún Mirror. Y Vale. bueno, Red Madness obviamente sigue estando como siempre. Salimos la primera. Y. Usuario Dinonovsky, no lo conozco. Vamos a ver. La tierra. Tenemos una tierra y aparte es girada. Sí. ¿Qué hacemos esto? ¿Tienes Brainstorm? Tengo un Brainstorm para encontrarla. El problema, si fuera una isla me la quedaría, pero siendo Tapland me parece que es un poco lenta porque queremos encontrar tierras. A la vez tenemos como las 2 cartas más caras del deck. Yo creo que voy a hacer un mulligan. Vale. Podemos encontrar algo mejor. Vale. Esto está bien. Esto está bien. Vamos a hacer keep. ¿Qué quitamos? Es una buena pregunta. Claro, no sabes que juega el otro, por lo tanto no puedes tampoco. El Pierce va muy bien para los primeros turnos, ¿no? Sí, podría quitarme la Sneaky porque es la única carta que ahora mismo en la mano. O sea, si robo un Abandon es muy buena, pero si no, necesito robar un Brainstorm. Vale. La otra opción es quitar una tierra porque tengo el Lorien, o sea, podría ciclarlo, pero me la juego a no robar otra. Quizá hay que quitar el Pierce, que es la carta más situacional, por así decirlo. Quizá no, o sea, es la única que igual no sirve contra todos los decks, las otras pues de más o menos funcionan. Sí, voy a empezar con tierra girada porque no. Me podría empezar con tierra para hacer un Thoughtscour a ciegas, pero teniendo una Sneaky en mano me la quiero intentar guardar a ver si robamos un Brainstorm y la puedo milear. Si el siguiente turno no encuentro maneras de quitármela, seguramente sí que lo haga en el end step del rival. Vamos a ver primero contra qué jugamos, así tenemos un poco más de información. Sí. Barren Moor girada. Esto puede ser Cycling Storm. Sí, podría ser perfectamente Cycling Storm. Sí, ese pairing, ¿qué tal? Pues no lo he jugado nunca, la verdad, desde aquí. Habrá que ver. A ver. Habrá que ver, ¿no? Tenemos counters, tenemos presión. Si encontramos algún tipo de terror rápido. Vale. Sí, Sticking Storm, seguro. Pues aquí voy a tirarme esto seguro para ver si encontramos algo. Perfecto. Vale. Hemos tirado 2 criaturas. El Murmuring es un poco malo, entonces está bien haberlo mileado. El terror sí que es un problema. Y esta tierra, la verdad es que no la quiero. Tenemos ya 3 tierras. Vamos a quitarla. Vale. Vale, pues de momento todo mal. Sí, mucha tierra, ¿no? Sí, aquí creo que necesito bajar la Sneaky porque necesito ponerle algún tipo de clock. De presión. Porque si paso no hacemos nada. Hemos empezado súper mal porque he tirado 2 spells y no he mileado ni una sola carta que... Sí, es Cycling. No he mileado ningún instant ni sorcery. He mileado 2 criaturas y una tierra. Así que habrá que ver.
Igual se tira aquí al habernos tapeado casi de todo. Ahí va. Sí, ahí va, ahí va. Bueno, es un pairing, la verdad que no sé si para la gente que no lo conozca, es un combo que es bastante difícil de jugar y bastante difícil de parar. Bueno, de parar, claro, cuando juegas azul. Sí, Es tienes los otra historia. counters. Aquí podría no haberme tapeado, pero el problema es que aquí si paso él va a pasar y creo que tenemos un problema con la mano que tengo, que es una basura. Porque aquí está ciclando. Sí. Se ha encontrado otro ritual. Voy a hacerle a las 6 porque no tengo nada, así que realmente. Sí. Tiene 3 cartas, necesita aquí algo para robar. O recuperar los bichos. Sí, se puede tirar. Ahí está el primer ripping. Se va a recuperar todos los bichos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí, y aquí lo que... Vamos a ver si en respuesta igual hace un Sons o... Ya, eso es... ¿O qué va a hacer? No, se los está devolviendo. Eso me dice que no tiene manera de... O sea, no debe tener un Sons en la mano. Lo tiene que robar todavía. Lo está buscando, sí. Hay veces que hacen los objetivos y van robando, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que suele ser mejor. Sí, sí, es lo que suele ser. O sea, si no lo ha hecho al principio es porque no tenía. Vale, se ha devuelto todo y le quedan 2 manás. Vale, parece que no... Vale. Que no... 7 cartas. Sí, se ha quedado... Sí, se ha quedado con 7 cartas, pero sabemos que... puedo mirar cuántas tiene en la mano. Se ha devuelto... El Street Wraith, pero se lo ha descartado. El Imposing lo de esto. Entonces, tiene 3 cicladores en mano y 4 que no sé. Vale. Ahora tenemos 2 counters, pero es lo que digo. El problema que tenemos principalmente es que... Él va a ir ciclando. Sí, no tenemos un clock muy rápido y... Tienes 2 counters, lo que pasa que no te sirve con el Ripping porque tiene la tormenta. Va a jugar esto a pelo. ¿Tienes que hacer counter o no? Yo creo que no, O sea, al final, o sea, esto es con lo que nos mata, pero si no puede generar maná, no hay manera de que cicle tampoco demasiado. Tu objetivo es más... El pararle el maná, sí. Pararle el maná, vale. Porque yo quiero creer que la carrera de daño con este bicho no nos la gana si robamos alguna cosa. Entonces, si le paro esto y ahora me hace otros rituales y empieza a ciclar, igual tenemos un problema. Vale, solo estamos robando tierras. Sí, no hay manera, ¿eh? Sí, llevamos la mitad de tierras del deck casi. 7. Sí. 7 tierras, sí. Y llevas 16, o sea que... Sí. Tenemos 2 counters que, bueno, habrá que ver. Sí. Vale. Cualquier cosa que genere mana voy a tener que tirársela, porque si empieza a encadenar ciclados vamos a tener un problema. Bueno, a ver qué hace. Atacará primero. Él agita todos los landdrops también. Es un deck que juega muy pocas tierras. A veces se le quedan atascados de tierras, porque creo que juegan 12 tierras. Y tiene 5 ya en mesa, o sea que también él va... Sí, él está trabajando también. Sí. A ver ahora... Vale, esto le agrega 5 manás. Sí. Lo que esto el problema es que puede ser un baiteo para tirar luego un Sons, pero creo que con 5 manás tengo que parárselo. Sí, yo creo que también. Y si tiene un Sons, también se lo pararé. Y si tiene otro, pues poco se puede hacer. Vale, está ciclando. Eso es que quiero creer que no tiene más maneras de generar maná. Vale. El tema es que tiene mucho maná, ese es el tema también, ¿no? Sí, tiene maná, sin necesitar los rituales ya tiene maná para ciclar muchas veces por turno. Sí. En parte esto le he dejado resolver también porque es una cosa que podemos matar, o sea, tenemos removal, no es como una mono blue, entonces si me robo un snuff out, pues al menos le puedo dar un uso al snuff out, que si no tengo más cartas aún muertas. Claro. Para hacer otra ritual la tengo que parar. Y aquí en mi turno voy a hacer un Lorien seguramente porque, bueno, no tengo otra cosa que hacer. Madre mía, estás robando todo el rato tierras. Y aquí él tiene un turno en el que nos puede... Sí, nos puede matar. Nos puede ganar aquí, pero bueno, no tiene sentido pasar a hacer un bluff porque ya estás viendo que se está tirando a tirar los spells, así que... Tiene 4 cartas en mano, dentro de todo, ni tan mal. Depende si tiene un ripping, ¿no? Depende si tiene el ripping. Sí, va a empezar robando 2. Esto seguramente le encuentre un Sons, sí. Esto duele, sí. Esto duele porque ve muchas cartas aquí, ¿no?
A ver, que pierde 2 vidas, pero claro, ahora tiene 3 Sí, tierras. pero A aquí, ver, aquí seguramente, ahí está. seguramente gane aquí. O sea, me sorprendería que aquí Sí. no ganara. Ujú. ¿Hay alguna cosa en el sideboard que pueda ayudar? En el Más o side menos. me voy a poner las Nihil seguro Ujú. y me pondré algunos efectos de Blue Elemental, porque juegan piros ellos de side, así que... Y bueno, este bicho Vale. también es negro, así que es una manera de matarlo. Es rojo, sí. Exacto. O sea, sí, es rojo, perdón. Vale, tiene 2 cartas. Está la opción de que falle. Si se roba 2 tierras seguidas o algo así, no se roba si no tiene un ripping, podría llegar a fallar. Me sorprendería bastante que fallara, pero dentro de lo que cabe, o sea, podría. Es lo que tiene combo. A veces. Sí, yo jugué contra el Super Pauper, jugué contra Cycling Store. Ahora seguro y que no. tuve la fortuna. Hombre, ahora ya. Viendo 4 cartas más, no creo que falle. Sí. Sí, ahora es un complicadillo. Más mana. Vale, 20 manas, casi, 19. Y si tira aquí el ripping me rendiré ya, porque ya lo que tiene aquí me puede matar ya. Ahí está. Sí, vale. Sí, con C2 no voy a hacerle jugar, tenemos 12 vidas, con 10 bichos nos mata y tiene más de 10, así que... Bueno, de hecho, puede simplemente resolverlo entero, jugar otro de estos y pingarme de 2 cada vez. Tiene 2 manas rojos, así que... Vale, pues ponemos las Nihil y voy a poner algunos efectos, voy a ver cuántos pongo. Voy a quitarme los costes más altos y cartas que no sirven en general. O sea, el Murmuring contra él no sirve, Suffocating no sirve y los Unexpected tampoco sirven para nada. Me puedo dejar el Removal, creo que porque puede jugar el plan de bichos. Tiene un bicho negro que es el que puede jugar. Sí, es verdad, sí. Así que seguro tengo 2 huecos para Blues. Voy a ver si puedo sacar otro hueco. Creo que este de aquí no voy a quitar nada, al final es como lo de esto, quizá quito un Snuff Out. Y voy a poner otro Blue. Al final, o sea, los Snuff Out están, o sea, pueden matar al ciclador, pero normalmente cuando bajan el ciclador es que te ganan, así que... Vale. Pueden jugar, o sea, si te pueden combar, pueden jugar alrededor de que les mates el bicho, entonces no es que haga demasiado. Tampoco quiero hincharme a poner Hydroblast porque... No, porque claro, al final, bueno, tienes los 4 bichos rojos que puedes hacer objetivo, pero tampoco tienen nada más, ¿no? En rojo. Los piros que se van a poner de sal. Bueno, los es piros, lo único, eso sí. sería así. Sí. Creo que voy a ir así. Vale, pues porque, claro, los Steel Sabotage... Nah, llévalos... No vale la pena, yo creo. Mira, esta mano está bien. Yo creo que no vale la pena por el hecho de que... O sea, no es un... O sea, no le molesta mucho de que le subas una tierra, porque al final voy a empezar con tierra para empezar ya con algún mental. Es un matchup que yo creo que hay que ir rápido, así que... O sea, te la va a volver a bajar y no... No te renta, ¿no? Claro, sí, hay muchas veces que va a fallar el Landrop, o sea que es como que no le molesta demasiado. Va a jugar el Duress aquí. Duress. Bueno, estaba con el 6, podría haber hecho algo en respuesta, pero era irrelevante porque me va a quitar un counter, entonces no podía hacer nada, por así decirlo. Podría haber usado uno de estos 2, pero lo único que le doy es más información, así que voy a hacer ahora esto. 2 tierras, bueno. Robas counter, bueno, filtras. Sí. Aquí no creo que valga la pena pasar de counter, pero no sé si ganamos algo pasando. Sí, voy a hacer esto así el siguiente turno. Bueno, realmente probablemente haga esto en el end step, pero me da la posibilidad de hacer siguiente turno Gurmag por 1 y pasar de counter. Porque tendré 6 cartas seguro. Da igual ellos lo que... no llevan hate en el cementerio, ¿no? Ellos no se pueden modificar mucho el deck porque al final tienen el plan y necesitan... Está ciclando aquí, eso significa que no tiene tierra, ¿vale? Cuando ciclan en su turno es porque no tienen tierra y la están buscando. ¿La ha encontrado? Vale, ha encontrado, sí. Así que ahora vamos a hacer esto. 2 Brimstone, vale. Y robamos un Snuff Out. Un poco malo, la verdad. Hubiera sido mejor que el Snuff Out fuera... Sí. Pero bueno, lo único bueno de esto es que tenemos un clock al menos, o sea, tenemos... Y es más grande que el anterior. Sí. Aquí me quito todo, bueno, realmente me dejo un spell solo, así que bueno. Él sabe que tienes un counter. Sí, sabe que tengo un counter y no sabe nada más. Vale. Tiene una carta de 4. Y ahora... Cicla, a ver si tiene la tercera tierra. Lotus Petal, esto lo dejamos, no vale la pena.
Iba a jugar uno de el estos bicho que otra lo voy a vez. dejar Bueno, porque pero- tengo removal. Claro, claro. Y aquí es raro porque no ha jugado tierra, eso es que obviamente no tiene tierra, pero Ujú. no ha ciclado. Entonces me da la sensación de que no tiene ciclador en mano, porque si no ahí seguramente hubiera ciclado para Para hacer intentar... voy a atacar primero por si se le diera Bueno, de hecho, Sí, quiero, sí. es que no quiero ni que bloquee. No quiero ni dejarle bloquear. No creo que bloqueara igualmente, pero no quiero darle la posibilidad. Prefiero No quitarle quieres 5. perder turnos para poder quitarle. Sí. Claro. Más que nada porque el Snuffle Que no le- me sirve para nada más que para matarle ese bicho. Entonces. Ya la tiene 3 turnos Sí. para jugar. Tiene 3 turnos. Bueno, sí. Bueno, y a veces menos, sí. Sí, si se cicla otro de estos, menos. Claro. Y tiene que combar por encima de 2 counters. Ujú. Vale. Aquí está la Ritual. posibilidad de pararle este, porque no tiene más... A ver, tiene 2 manás aún, entonces podría hacerse... Podría hacerse un cabal ritual, podría, ¿no? Sí. El problema de dejarle este es que le abro más opciones, porque al final está pillado de maná. Solo tiene 3 manás. Es el peor Sí. ritual este, ¿vale? O sea, podría hacer esto, hacerle counter y que el tío luego hiciera el otro ritual. Entonces El cabal, tendría, sí. tendría que hacerle counter. Entonces esto es una... Aquí no sé qué tengo que hacer, la verdad. O sea, es complicado porque es como que te puede hacer. Él sabe que tienes el counter, por lo tanto te está haciendo un poco como. Mi pregunta te es, está si golpeando. dejo esto resolver con 3 manás más, ¿qué puede hacer? O sea, realmente está ganando 2 manás por jugar esto. Creo que lo que va a hacer a continuación es jugar otro ritual, que es el que querré parar seguramente. Porque si aquí hace Vale. esto y empieza a ciclar, no me parece que sea mal. Así que voy a dejarle este pasar. ¿Vale? Él sabe que tengo un counter. Aquí igual... Vale, este le da... Este tiene 3 hold, ¿no? Son 7, le da 5. Sí. Le da Este 5, creo que sí que tengo que pagarlo, porque 5 manás ya es mucho. Así que voy a pararle este. Tiene un mana flotando y tiene. Ahora te puede hacer un piro podría hacer, sí. Un pyroblast, claro. Vale. Claro, Lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Sí. Y voy a hacerle el otro y voy a rezar para que no tenga ni otro cabal ni otro piro. Ojalá, a ver. A ver, si tiene otro de esos, al final tiene 2 cartas más en mano. Entonces habría que ver si con 2 cartas puede... Vale, no tiene nada más. Ha concedido. Sí, seguramente no... Necesitaba que resolviera ese ritual. Al final, si ha hecho el piro es porque necesitaba eso. Y obviamente el primero era un bait. Si le hubiera hecho counter al primero, me hubiera hecho el segundo. Le hubiera hecho counter, Claro. me hubiera hecho el piro y ahí probablemente... Bueno, no sé si con las 3 cartas que le quedaban podía ganarme, pero... Sí, pero tenía podía muchas empezar más a posibilidades. funcionar. Al final el primero solo es útil parárselo si no tienes otro counter, yo creo. Si solo estás trabajando con un counter, hay veces que lo mejor que puedes hacer es intentar parar el primero y rezar para que no tenga otro. Porque Claro, si tiene supongo que otro por va a eso ser te lo muy ha hecho. complicado. Sí, Por él eso sabía te lo que ha tenía hecho, un counter, entonces... Uf, Bueno, esta mano contra otro deck me la podría quedar. Porque Pero tengo contra disrupción él, claro. y tal, pero contra él el problema es que no hago nada. O sea, voy a pasar turno 2, si juego una sneak igual me comba, entonces tendría que pasar. Tampoco tengo tierras ni tengo maneras. Si tuviera un brainstorm aquí me la quedaría, un brainstorm en vez de esto, pero no me la voy a quedar. Vale. Bueno. Vale, esta Sí. parece mala, porque solo una tierra, pero tengo una Nihil. Ya. Aquí el tema es que te quitas ahora. Me quito la Porque- sneaky aquí, creo. O no, perdón, me quito Sí. el snuff out, yo creo. Creo que me voy a quedar. Al final tengo 2 robos para robar la tierra y luego tengo un brainstorm, así que voy a ver 5 cartas. No me parece muy descabellado ver una segunda tierra. Y ahí está el snuff out, creo, ¿no? O sea, creo que es la carta menos importante. Él se ha ido a 5. Bueno, de momento... Ha ido 5 cartas. Sí, Vale, a ver, vale, es un vale. deck que hace bastantes. Al final tiene 12 tierras, o sea, no es raro que en mano inicial... Yo estoy teniendo manos de una tierra varias veces y tengo 16. Imagínate con 12. Se ha quedado 5. Sí. Vale. Aquí lo que más nos Eso perjudicaría sería no robar tierra. Si robamos una tierra natural, Claro. estamos bien, pero bueno, habrá que ver. Ahora que tocaría hacer el brainstorm en tu Sí, aquí si no robo tierra voy a tener que hacer el brainstorm. Vale, esto es un Uh. problema. Me va a quitar el esto sí que es- brainstorm y va a ser un problema. Uf. A lo mejor te quita el Anihil. No, yo creo que quita. Bueno, a ver si la Nihil es una buena. Ah, quita el counter, ostras. Quita el counter. Esto sí que es raro, ¿no? Esto es lo. Pensaba que a lo mejor tenía doble dures, ¿sabes?
Oh, vale. Vale. Contra la tierra. Ujú. Queremos pasar de Pierce o de Thoughts. Terror no necesitas, ¿no? Terror De está... hecho, sí, el Terror no lo fuera, necesito. Voy a hacer Terror el último y la Sneaky por si hago el Consider. Si no tengo Vale. que hacer nada, haré el Consider y me tiraré la Sneaky seguramente. Vale, él sabe que tienes Spell Pierce y Nihil Spellbomb, vale. Sabe que tengo... Sí. Esas dos Sí. sabe que las tengo. Tiene mucha tierra, Sí. vale, pero no hace nada. Vale, aquí vamos a hacer el Consider. Esto va al Graveyard, robamos. Y a ver si robamos tierra. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Vale. Aquí tocaría hacer el Nihil, ¿no? ¿O no? Sí, aquí creo que la Nihil la voy a bajar. Y estoy pensando si quiero hacer el Abandon para poner la Stutter ya. O sea, la Stutter, perdón, la Sneaky. Y pasar de Nihil solo. Quizás un poco arriesgado. Pero el Pierce creo que no va a ser muy útil ya con 3 tierras. Le puedo intentar colar por el cesto, pero... Ya, como blufear que tienes otro counter. Pero... Bueno, la Nihil seguro, ¿no? Sí, creo que la Nihil la voy a bajar. Aquí está la opción. Puedo pasar de Thoughtscour y Spellpits y seguramente pueda bajar un Terror luego, si no me leo muy mal. O tengo la opción de hacer el Abandon directamente, que también puedo bajar un Terror luego, porque tendré 1, 2, 3, 4, 5. Y aparte tengo la Sneaky. Claro, aquí lo que pasa es que le puedes blufear y decir que tienes un counter. Es lo único bueno que tiene esta jugada, ¿no? Si te tapeas es... Bueno, pero tengo la Nihil, entonces... Vale, eso debería... también. A ver, puede tener manera de destruir la Nihil. Pero... A ver, voy a pasar, creo que voy a pasar. Y llevan la carta esta que tiene Split Second. Diría que sí, no puedes... diría que lleva las cartas de Split Second. Pero esto es... Pero, ya, es lo que hay. No se puede hacer nada contra esto, así que bueno. Vale, pero tiene 2 cartas en la mano, o sea que tampoco... Sí. Bueno, puedes robar. Ya. Quiero robar aquí, es la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Claro, si robas tienes que milear, ¿no? Para hacer la tercera carta y que entre la... Bueno, podría no hacerlo. Podrían hacerlo. Podría simplemente no robar y ya está. No creo que la carta extra sea necesaria. Prefiero pasar, creo. Vale. Creo que no voy a robar. Vale. 2 cartas tiene él. Ha encontrado el hate contra tu deck, porque... Sí. Vale, ahora encuentra uno. Tiene 2 cartas y tiene que poder combar por encima de un Pierce. Entonces habrá que ver. Vale. Aquí no podemos hacer eso, no podemos hacerle nada. Vale, aquí vamos a hacer el Thoughtscour. Buscando milear. Vale. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer el Mental Note también. Para poder bajar el Terror por 1. Vale. Vale. Bueno. Vale. Sneaky. Aquí está la opción arriesgada, que es hacer el Mental Note. O sea, el Abandon en la Sneaky. Vuelven 2 Sneaky. Y si robo tierra enderezada, puedo hacer Terror y pasar de Pierce. Ya. Si no, el Terror no lo puedo bajar. La otra opción es simplemente Terror y pasar. Pero creo que... A ver, no cambia mucho el bajar 2 Sneaky y un Terror. Al final es 1 de daño menos. Así que creo que me vale. Creo que la probabilidad... O sea, la posibilidad de robar la tierra enderezada es... o sea, vale la pena arriesgarse, creo, aquí. Vale, no le he robado. No pasa nada. Sí, aquí haré tierra, pasaré. Vale. Él tiene 2 cartas, es que en principio tampoco tiene... Pasa que cuando si ropa el ripping, claro, la cosa se complica, pero bueno, hay que seguir ahí. Bueno, vale, Streetways. Vale. Sí, me está aquí penalizando no haber robado aparte del counter que me ha descartado, no haber robado otro counter spell. Tengo los Pierce que no... Los Pierce son buenos, pero se han robado 3 tierras de normal. Sí, si estuviera tierras, claro. Pero bueno, no le deja hacer un Cabal Ritual, por ejemplo. Exacto, es lo que te iba a decir. Vale, está ciclando. El Cabal Ritual no puede jugarlo. Parece que está buscando por ejemplo, tierra. El Ritual tampoco lo puede hacer. Vale, ahora sí que puede. Va a pegar de 2, no pega de 2, no sé por qué. Vale. Voy a hacer Brainstorm aquí para ver qué encuentro. Vale, muy bien. Uy, muy bien. Y aquí... No tenemos manera de milear.
Tengo 4 tierras, haré Terror, haré Nihil, me quedaré de 2 manas. Creo que voy a jugar la tierra también. Voy a dejar esto así. El abandono es la carta que ahora mismo no queremos, yo creo. Necesitas, ¿no? Así que vamos a enderezar, voy a atacar. Vale. De Se 4. va a 12. Sí, se va a 12. Siguiente turno tenemos 9. No sería letal igualmente. Bueno. Está aquí la jugada arriesgada, que es jugar un Brainstorm ahora para intentar encontrar Auto Terror y ponerle letal el siguiente turno. No me parece mala. Tampoco me parece mala, ¿no? No. Para meter más presión, tiene 2 cartas en mano. Tampoco es una locura. Creo que lo voy a hacer, la verdad. Sabemos que la de arriba es un Abandon Attachment, pero bueno, vamos a ver 2 cartas más que pueden ser Terror o Counter. Vale. Bueno, no cambia mucho, pero tienes el Abandon Attachment, el Lorien, que lo puedes ciclar. Tampoco es que ahora te haga mucho falta. No, aquí voy a querer jugar el Terror y la Nihil, seguro. Entonces la tierra como tal no me hace falta. No, las tierras las puedes quitar de encima, ¿no? De hecho, creo que lo que hay que hacer... No juego a tierra, así que voy a hacer... No. Voy a hacer esto y voy a ciclar para quitármelas de ahí. Vale. Y aquí haré Terror, haré Nihil y me quedaré de Pierce abierto. Vale, está Terror bien. por 1. Necesita tener otro Siege Smash. Vale. Veremos si lo encuentra. Vale. Si lo encuentra, o sea, si lo tiene, lo va a jugar ahora en el end step. Y bueno, pues nos lo vamos a comer. Ya. A ver, ¿qué hace? Si cicla o... No, parece que no tiene ciclador. Quizá tiene rituales y ahora puede jugarlos porque tiene... más maná. Puede que te haga un ritual ahora. Está ciclando. No. Cicla, vale. Cada uno que cicle es bueno porque es un maná menos para poder jugar. Ahora, por ejemplo, no puede hacer otra vez el Cabal Ritual. Vale, el otro ahora sí que puede. El otro ahora sí que puede. Y se rinde. Bueno, no ha robado nada, es lo que pasa. Vale. Es que ha hecho Mulligan a 5. Se ha hecho Mulligan a 5, he robado 2 Nihils, he robado bien y teníamos un clock bastante rápido al final. Ahora ya... claro. Creas que no, son 9 de daño y tiene que... O sea, si no nos puede combar este turno, yo iba a robar ahora... Bueno, no sé si lo podremos saber porque mal. Sí. Pero robe lo que robe, yo iba a ver 2 cartas más con esto, así que las probabilidades de robar una interacción más la Nihil le hace muy difícil que combe. Así que bien. Vale. Vamos. Muy bien. Hemos perdido la primera, al final ha sido una mano un poco mala, la mano inicial contra su deck. Y aparte hemos tenido mala suerte con el mileo, al final hemos mileado creo que 2 tierras. No, ha sido un Terror, un Murmuring, tierras, ha sido lo peor posible. Vale, y bueno, nos hemos tapeado en turno 2 para intentar poner algo de presión con las Nikki. No nos ha combado, pero ha conseguido llenarse el cementerio muy rápido y luego nos ha combado en el turno 5 o así. En la tercera partida con las Nihil ha tenido que gastar una... O sea, eran 2 cartas de sideboard y ya te tienes que quitar cosas. Exacto. Y bueno, ya tienes que jugar incómodo. ¿Te quitó el counter? A mí me pareció raro que te quitas el counter, pero bueno. Sí, yo... A ver, sí. O sea, me quitó el counter porque la Nihil no tenía sentido quitármela porque tenía el Siege Smash. De hecho, probablemente... El Brainstorm era la jugada. El Brainstorm era la jugada, sí, yo creo. Porque si ahí me quitaba el Brainstorm, yo no contaba tierra y perdía. Seguro. Sí. Porque creo que estaba 2 turnos sin contar tierra. El problema es que yo, se debe haber... cegado, no habrá visto que solo tengo una tierra o algo así, porque sí, obviamente el counter es muy importante, pero para el counter necesito 2 manás y si no consigo la segunda tierra pierdo. Ahí la jugada era quitarme el Brainstorm, yo creo. Y me parece que no robaste tierra. No robé tierra, jugué el Brainstorm y encontré la tierra, creo que fue la segunda, o sea, realmente eran 2 turnos sin encontrar tierra. Entonces seguramente hubiera perdido seguro si me quitaba el Brainstorm, pero bueno, al final era un Mulligan arriesgado, pero él también tuvo de mano inicial Duress y el Siege Smash, o sea, se robó todo el side. Pero claro, es eso. No me quito la Nihil. Ahí cuando no me quito la Nihil, tendríamos que haber automáticamente sabido que tenía el Siege Smash, que bueno, tampoco es que puedas hacer nada, o sea, si tiene el Siege Smash, pues te lo tragas, o sea, es una carta que no puedes hacer nada. Sí, no sé, si tiene Speed seco, no hay manera de jugar la Nihil a Instant Speed, así que si tiene el Siege Smash, te lo vas a comer. Exacto. Vale, vamos a jugar la segunda ronda con Ball. A ver qué tal esta mano.
Bien, tenemos un Terror que está bien, tenemos dos maneras de milear, o sea, en un mundo ideal mileamos 6 spells y en turno 2 le podemos bajar un Terror, eso sería lo mejor posible. Y en caso de que no, pues veremos a ver qué robamos. Backup de counter también. Sí, a ver qué... Vale, parece Jun. Vale, Jun, sí. Match un poco malo. ¿Sí? Sí. ¿Cuesta este matchup? Es un matchup jodido, sí. Bueno, hemos mileado un Terror. Vale. Y ahora tengo un 2, 3, 4, 5. No hay manera de que baje el Terror. O sea, si esto hubiera sido otro spell, aquí jugaría el Mental Note y me la jugaría a bajar un Terror en turno 2, que es súper fuerte. Pero como ya hay un Terror, no hay manera. Aunque mileara 2 spells, me quedaría con 5 y me valdría 2 el Terror. Vale, hay que esperar. Exacto. Bueno, al final de turno vuelves otra vez a milear, ¿no? Imagino. Exacto, milearé con el Mental Note y veremos. No, o sea, sí. Score, ¿o? Bueno, veremos, yo creo que sí. O sea, tiraré el primero a ver qué robo y quizá tiro el segundo. Depende de lo que juegue también, a ver. Le está costando decidirse por qué tierra. Nevada, espérate que igual es June Gardens. Vale, no, la lleva Nevada porque le hace gracia. Vale, esto, el Lembas lo vamos a dejar. No voy a hacer el counter a un Lembas. Vale. Y aquí ahora haré el Mental Note y veremos qué hiteamos. Vamos a ver, que no haya más bicho, por favor. Sí, si hay otro Terror se complica. Tonta. Sí. Vamos a ver. Por eso es lo que digo, hay partidas que ves, tienes que hacerte todas las Mental Note a ruleta porque no tengo manera de seteármelos y si sale mal pierdes, si sale bien. Claro, aquí podría haber tenido un Terror ya pegándole de 5 con un counter que no sé cómo sale de esa, pero en vez de eso, pues hay que esperar un turno. Bueno, es un poco lo que tiene el deck, o sea, es un deck muy bueno, exacto. Pero es lo que tiene, o sea, tiene un componente de suerte más de lo normal. Vale, hemos mileado bien aquí, tenemos... Ahora sí. Tenemos un 2, 3, 4, 5... Así que voy a tirar el siguiente para asegurarme tener 6. 6. Y tiraré Terror y pasaré de counter. Vale. Esto igual cambia el asunto. Creo que no quiero pasar de counter. Quiero jugar esta para poder hacer un Gurmag luego. O sea, le bajas el Gurmag y el Terror a la vez. O sea, no, voy a bajar el Terror, pero el siguiente turno haré Gurmag y pasaré de counter. Vale, te entiendo. Vale. Tenemos muchas tierras otra vez, la verdad. Sí, otra vez fludeados, ¿eh? Es que increíble, ¿eh? Sí, a ver si... O sea, el deck tiene la manera de quitarte las tierras, es hacer un brainstorm y mileártelas. Pero para eso necesito... sí, también te lo puedes mezclar. No, pero lo normal sería que pudieras milearte las tierras también, claro. Sí. Aquí no he pasado de counter porque en turno 3 no puede matar el Terror, no tiene manera. Vale. Tiene Gixian y tiene Spellbomb. Aquí igual la peta. No la ha petado. Creo que es un error no petarla aquí porque me deja. Sí, ahora te deja que puedas jugar otro. Sí. Has robado otra tierra. Otra tierra, sí, es un problema, la verdad. Voy a bajar la tapeada porque no necesito más manás. Y el problema aquí puede llegar a ser que el Gixian se haga más grande que los Terror. Necesitaré robar un castdown. Y solo tengo un castdown en todo el deck. Así que. Ahora mismo es un 2-1, pero ya tiene dos cosas con la que puede ser un 4-3. Con que tenga dos cosas más ya se iría. O sea, hay que correr. Hay que correr, sí. Y si nos baja una crisálida, está el problema de que... pone los tokens que molestan y gana todo. Si tiene crisálida... Hincha el Gixian, sí. Por ahora no tiene verde, por lo menos. Ahora va a sacrificar algo y va a robar, yo creo. Sí. No, Lembas... no, juega otras Lembas. Bueno, en todo lo que cabe... al menos no... A ver si no encuentra tierra. Sí, encuentra verde. Sí, creo que se viene una crisálida. Es una mala noticia. Sí. Creo que la única salida es robar un castdown o empezar a robar sneakies. Sí. Porque ahora se va a comer 10, creo. Es lo único positivo. O sea, se va a quedar a 5. Entonces, a ver, tiene 2 Lembas para curarse, se puede quedar a 8. Pero si tiene crisálidas uno que viene, aunque tenga el counter o aunque robe removal, los dos Eldrazi los va a poner. Igual prueba counter aquí, o sea, counter castdown aquí, pero si quiere hacer eso tendría que hacerlo en mi upkeep, no tiene sentido hacerlo ahora. Claro. Está pensando... Es indeciso, ¿eh? Es indeciso, sí, está ahí dándole vueltas al tema. Me sorprende que le haya petado la Nihil, la verdad. O sea, obviamente no podía robar carta, creo, pero yo creo que ahí lo
lo apropiado es petarla y no dejarme bajar otro Gurmag, y entonces sí que no sé cómo gano. Sí, sabiendo lo que juegas, debería de haberla petado, sí. Ahora va a hacer el cashdown, creo yo. Ahí está. Lo tengo que parar porque necesito... Ah, no. Ahora la peta ahora cuando tengo 3. ¿Vale? Vale, bueno, es un poco raro, pero... Sí, sí. Ahí el tema es el tema de los Snuff Out. Lástima que no haya sido un cashdown, ¿no? Sí, ahora con un cashdown probablemente sería... Vamos a pegar de 10. No creo que bloquee porque de aquí poco ya puede bloquearlos y pasaré. No tengo nada. Vale. Llevamos... Bueno, es otra vez partida, ¿no? Que tenemos la mitad de tierras. Sí, sí, sí. 2, 4, aquí viene 5, Crisálida. Este es un problema porque ahora ya esto va a ser más grande que esto, porque tiene 2 spawns, así que es un 6-5 más el Lembas, ya es un 7-6, así que ya no hay manera. Y tiene dos cuerpos, para bloquear además. Vale, pegar es un poco agresivo. Sí, pero está confiado que tiene... Sí, tiene 2 bloques, es verdad eso, pero aún así me parece arriesgado. Uf, llegan los counters, pero claro, llegan. Un poco, a ver, sí, el problema es que me he tapeado y en el 2 me ha tirado el Gixia. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Es que, claro, no puedes estar a todas, al final. Te ha colado el Gixian ahí muy rápido, sí, sí. Sí. Y ahora se convierte ya en un 6... 7-6, ya no... Ah, 7-6 ya. Sí, porque tiene el Lembas, lo va a craquear también. Ah, claro, claro. Entonces ahora ya la única manera de ganar creo que es Sneakies o un Cashdown, que solo tengo uno, como he dicho. O bueno, seguir robando... Voy a bajar una tierra más y la otra me la voy a dejar en la mano para descartarla a... O sea, podríamos decir que es uno de los peores bichos que te podría tocar. Sí, es un bicho muy... En mesa es uno de los peores bichos que te podría tocar, porque realmente lo tiene todo. Sigue atacando. Ahora está... Bueno, claro, quiere... Tiene ataque Crisálida, supongo. Si tiene ataque... No. No, pero te quiere ganar a la carrera, ¿sabes? Tiene un cashdown. Vale, pero ahora tú le das counter. Sí, aquí esto obviamente lo tengo que parar. Sí. Quizá tiene otro, sí, tiene otro, lo suponíamos. Bueno, pues tienes otro. Sí. Vale. Ahora si te robases un Spectre Tanks... madre mía. Esto es el mejor robo que había. Vale. Lo voy a hacer aquí por si tiene un Fanatical que no lo pueda sacrificar para robar y no tiene nada más para sacrificarse, así que todos los efectos de robar que tiene en mano, si quiere hacer algo, vale, se rinde. Tiene que petarse una tierra. Bueno, esta ha sido partida, pues eso, de ganar porque tope quedado esta. Sí. A ver, se quedaba uno igual, con este bicho. Es por eso que igual me mataba a la vuelta, pero... Sí, también te puedes haber robado un Spectre Fangs. Iba a robarme 4 tierras más, así que gracias a Dios. Sí. Es cierto que se la ha jugado el Unexpected también, sí. Sí, se la ha jugado el Unexpected y también que si se esperaba un poco, si no hubiera pegado, ya está. Es que ha arriesgado mucho, ¿no? Sí, yo creo que pegar ahí cuando ya era un 7-6 sí que era arriesgado, porque al final yo no le puedo atacar si tiene el Gixian, porque le pegó y me bloquea uno de los dos. Otra cosa es que, o sea, cuando era un 5-4 o un 4-3, vale, porque no va a bloquear. Pero una vez ya puede bloquear es muy arriesgado. Obviamente aquí daba igual, porque le roba el cashdown, pero yo creo que si no robo el cashdown... No lo sabía. Claro, exacto. Si no robo el cashdown y no ataca, no puedo ganar. Y si ataca y no robo el cashdown, me da una pequeña posibilidad que es le pego de 10, le dejo a uno igual y, por ejemplo, le bajo otro terror, ponle. Y él no me puede matar porque le bloqueo y, o sea, yo creo que se la ha jugado. Pero bueno, vamos a hacer el side. Aquí me voy a meter en... Estas 4 seguro, el Murmuring seguro 5 y voy a ponerme 2 hidros, creo. Entonces son 7. Estas 3 se van fuera seguro. Y ahora hay que ver si puedo quitarme más cartas o igual no puedo meterme todo esto. Los Snuff Out son buenos porque tienen las crisálidas. Sí. Claro. Y el cashdown lo necesitas para el bicho. Quizá puedo quitarme alguno de los que milean. Aunque la velocidad es importante, ¿ves? Aquí me falta experiencia en este peri, no tengo ni idea. Quizá los hidros no los voy a poner porque... ¿Los Spears son buenos contra él? Los Spears son buenos en los primeros turnos. Si le puedes parar las piedras estas, el Icor y tal, se puede quedar medio
medio atascado. tal, sí. Entonces creo que lo que voy a hacer es quitarme el Consider, que es como el peor cantrip, Vale, y quizá quito un Abandon. vale. O seguramente sea una de estas, o sea, una de estas 8, ¿sabes? Abandon o Mental Note o... Pero el Mental Note y el Thoughtscroll me dejan jugar un terror muy rápido, que creo que es lo que te necesito contra este. Sí, yo pienso que también tienes que Quitar un hacer... Abandon, pero no me hagáis mucho caso. O sea, yo creo que, Vale. las que he metido seguro que están bien, o sea, esto lo tienes que meter. Pero no sé si las que he sacado son buenas. Esto es una mano de una tierra, pero tengo 2 Mental Note y un Terror. Sí, es un poco jugar a la lotería, ¿no? Aquí. Sí, es muy jugada la lotería, pero puede salir bien. Ujú. Hay que confiar en el boleto, ¿no? Me la voy a quedar porque gana la primera y Bien. me parece un pelín malo, así que me la voy a quedar a ver si sale de suerte. Vale, O sea, vamos es a un ver. poco terrorista, yo no me lo quedaría en una partida seria, pero si hay una ¿Cómo se nota tierra... que eres de One Land Hunt ahora? A ver. A ver qué robamos. Si robamos una tierra está súper bien. Sí. Bueno, esa no es una Uy, tierra. eso no va a ser una tierra, ¿no? Bueno, a ver. Tenemos un par Vamos de a ver. robos. Sí, qué lástima no haber cogido un brainstorm o algo. A ver si no te cuela ahora el bicho otra vez. Bueno, ahora tienes el cashdown en mano. Sí, aquí Pero lo peor necesitas sería encontrar, un sí. Durez o sería un... Sí. Bueno, Durez, pero sería un Anihil seguramente. Si me saca un Anihil... Vale, está Tapland. fea. Ok, vamos a ver la lotería que pasa. A ver qué pasa con la lotería. Todas las tierras que han salido en la primera partida nos saldrán ahora. Mira, Bueno, hay tierra, mira, hemos liado. Bueno, nos hemos liado a la mitad del bueno, removal, pero está bien. Sí. Vale, pero bueno. aquí voy a hacer una cosa que es jugar otro de estos, porque si me robo una tierra y mileo 2 de estos, puedo jugar el Terror, que es como Vale, la... Vale, no ha habido No. tierra, pero vale. Sí. tenemos 3, 4, 5, así que siguiente turno podríamos llegar a Algo bajar casi. un de estos, sí. Vale, él supongo que hará. Bueno, depende, ¿no? Aquí puede ser Willfire, puede hacer una patata, Sí, cleansing. Durez... Bueno, Vale. no es tan malo porque si me quita una carta me deja jugar el Terror por 1. Es verdad. Y tenemos como mucha redundancia. Igual quita el cashdown, que es el único removal que tenemos. Pero tenemos como Sí. 3 counters, entonces es como que no nos molesta tanto que nos quite uno. O sea, lo peor sería que te hiciera esto y que te bajara el Hixian, ¿no? Si me quita el cashdown y baja el Gixian, es un problema porque no le puedo matar el Gixian ya en toda la partida. Vamos a ver, ojalá que no. No lo tiene. No, vale, perfecto. Vale, vamos a ciclar. Esto también ha estado bien. Sí, También ha estado bien. Esto está bien. Pero bueno, sí, yo creo que el deck te insta a hacer estas cosas, ¿eh? Vale, sí. Bajamos A ver. esto y aunque tenga Piro tenemos el Spell Pierce. Así que necesitaría... Ahora lo que pasa es que te puede bajar la El Gixian. crisálida, ¿no? Ah, la crisálida, sí. Sí. Tiene la Sí. crisálida y el problema es que tenemos 2 Snuff Out aquí y un Cashdown, así que nos quedan 2 removals en todo el deck. Vale. Vale. Brainstorm. Vale. Aquí de momento vamos a zagar primero para forzarla a perder un Eldrazi. Ujú. Sí, la verdad es que... No, Sí, la crisálida esa. es- Bueno, no, has encontrado una tierra, luego has encontrado el Lorien, pero claro, no. Sí, Él ha ido un poco más rápido y te ha podido bajar. sí, si en la vez de un crisálida Lorien muy hubiera rápido. sido una tierra enderezada y podría haber pasado de counter, Exacto. pero exacto. no se puede pedir todo tampoco. No, a encontrar la tierra ya ha estado bien. Aquí hay que intentar buscar tierra con este Brainstorm. Queremos tierras porque tenemos el Murmuring en mano, entonces... Vale. Tenemos manera de milear, qué pena, ¿eh? Esto es un problema porque nos vamos a comer unos draws muy malos. Las dos sneakies, ¿no? Porque ahora mismo no podemos hacer nada con ellas, ¿no? Sí. Estaba pensando en si quiero hacer la sneaky, pero quiero pasar de counter por si me baja otra crisálida. Aquí, si no tiene otra crisálida, creo que gano. Vale. Porque tengo 2 Vamos a terrors, pero claro. Si tiene otra crisálida, el problema es que por mucho que le haga counter, esto se va... Los Eldracis entran y te Sí, molestan. si tiene otra crisálida, se acabó de atacar esta partida. A ver, a lo mejor ha querido guardar los Eldrazi precisamente para hincharla más todavía, ¿no? Sí, o porque quiere maná ahora para empezar a robar o cosas así. A ver qué hace. Empieza Baja con tierra. tierra. Aquí se me hace... Vale, no hace nada.
Hostia, qué raro que no hagan absolutamente nada. Esto es muy extraño, sí. Muy, muy raro. Y Además, y está no se, Chapet. y no se ha parado tampoco en el... O sea, no tiene... Bueno, Sí, 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 muy extraño. yo voy a pegar de 10 y voy a pasar Bueno, tú con todos los counters up. hay que ir por faena. Ahora sí que bloquea. Ahora sí que bloquea los dos, además. Sí, es que ahora... Bueno, supongo que va a hacer ahora cosas para afrontar. Sí, ahora, claro, va a sacrificar, sí, claro. Vale, aquí está la opción de hacerle counter. El problema es que si tiene crisálida en mano, pierdo. Claro, claro. Yo creo que hay que dejarle, ¿no? Me parece. ¿O cómo lo ves? A ver, tiene 3 cartas. Si tuviera otra crisálida la hubiera bajado. Supongo que no, Ah, porque le hubiera podido hacer counter. Pero si tiene otra crisálida, ¿puedo ganar? Es la pregunta, porque ya no le puedo atacar. Quizá me la toque claro. jugar, que no tenga crisálida en mano. Porque si tiene crisálida en mano no puedo atacarle igualmente, o sea, aunque le haga counter. Entonces, realmente el problema no es que me baje la crisálida, el problema es que me ponga 2 spawns más. Así que me la voy a jugar a que no tiene crisálida en mano. Vale, entonces hace otro. Vale, pero tengo Pierce, y él sabe que tengo Pierce, no tiene sentido, o sea, se lo ha pensado. Claro, no puede hacer... Bueno, puede hacer piso en la tierra. Tiene que hacerlo puede en la tierra, correcto. Ah, Sí, la hecho la tierra, sí. Vale. Pues Bueno. esto lo tengo que dejar porque no... Sí, se muere el spawn. Bueno, lo sacrificará. Sí, lo sacrificará ahora. Lo que seguramente pierda el mana. Uh-huh. Sí, o puede hacer otro al mapa de token. Sí, pero bueno, sabe que tengo el Pierce, así que no lo va a hacer. Uh-huh. Y aquí rezar a que no tenga la segunda crisálida. A ver. Si la tiene, pues... Vale, y No, lo paramos. por ahora no. No queremos que robe y tenemos Pierce para lo siguiente que haga. Vale. Aparte, si es un Gixian no lo puedo parar con el Pierce ni con el anulo, así que da igual. Uh-huh. Vale, esto no me molesta porque tengo... La Sneaky. Sí, de hecho lo peor es que haga mapa aquí y que lo... Que se convierta en un 5-6, claro. Sí. De hecho, probablemente ahí sea la partida. Si el mapa revela... A ver... tierra. No, bien. Ha salido todo perfecto. Hemos tenido suerte, ¿eh? Sabemos que tiene una tierra en la mano de las 3. Una tierra en la mano. Ahora te puede matar uno. Sí, te puede matar uno, pero bueno. Tienes también una Sneaky Snacker también. Sí. O incluso puedes bajar el Murmuring, ¿no? Aquí se hace doble block, que es lo que supongo que hará para no comerse 10. Le mato la Crisalia, que está muy bien porque ahora aunque tenga otra... sí, puede empezar. Exacto. Y aquí puedo hacer el Murmuring ya y creo que lo voy a hacer. Sí, yo creo que también. Porque si tiene el cast down y lo tira el Murmuring, pues no se lo tira aquí. Yo creo que si tiene cast down lo tirará al Terror, así que... Podría pasar de Pierce, pero si tiene tierra, ya el cast down... 1, 2... tiene el cast down, vale, lo tira el Murmuring. Vale. Otra tierra. Cicla. Vale, cicla. Vale. Y aquí veremos, vale, Mazaka sé que no tiene pensado bloquear, se va a ir a 5. Esto es muy buen top deck porque me deja hacerlo todo. Vale. Es que estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? No ha robado segunda crisálida, no ha robado nada de hate de cementerio. En la primera creo que sí que ha sido culpa suya no petarla ahí cuando tenía que petarla. Pero aquí ya no lo ha robado. Me voy a quitar, voy a priorizar los bichos y las tierras y luego pues... Aunque bueno, tenemos más que de sobra. No podemos jugar Sneaky porque mira, este es uno de esos pocos momentos donde nos iría bien tener doble otro negro, pero bueno, realmente no cambia mucho tener una Sneaky o no. Bueno, cambia un poco si me puede matar los bichos, pero... Tierra... Parece que está un poco fludeado, ¿no? Sí. Parece que está un poco fludeado. Clean, sí, vale. Raro que no te le haya hecho a ti a tu tierra. Sí, aquí estoy pensando si... Sí, le voy a hacer el Pierce, porque si roba una crisálida no la puede jugar si paga esto. Vale, y ganas tiempo ahí, ¿no? Y realmente el Pierce, o sea, es igual tirárselo ahora que tirárselo a lo siguiente. Entonces esto me da la de esto de que ahora no puede tirar crisálida. Si la roba no la puede tirar, porque no tiene mana. Ganas tiempo ahí. Ahí ganas tiempo para poder pegarle con el siguiente y ya no tiene cuerpos. Sí. Como mucho puede bajar un Gixian. Sí, pero el Gixian ahora ya no le sirve, es muy tarde para el Gixian. Otro cast down. Y aquí si tiene cast down da igual, bueno, el Dure será muy tarde también, eso se lo ha robado ahora, porque si no lo hubiera hecho al revés. Tiene una carta. Me ha robado, sí que tiene cast down. Sí, tiene cast down. Bueno, pero ahora tú le pegas con el
Muy Fue, bien. tengo otro. Ya, aquí ya se le acaba. O sea, creo que no hay ningún top deck que tenga que pueda. No, aquí lo tiene muy fastidiado. Porque aunque robara un Clark, no mata. Necesitaría Muchos artefactos. necesitaría Sí. un Fanatical aquí y del Fanatical que le saliera Clark y Toxin. Sí, aquí os habéis quedado los dos sin fuelle ya. Habéis Ya, jugado pero todo, ¿eh? no tenemos fuelle, Sí, pero pero yo tengo 2 terror y él claro. tiene nada. 2, 4, 6, 7, 8 tierras ha robado él también. Le ha llegado un poco tarde todo, ¿eh? Uf, llega tarde, todo tarde. Sí, El sí, sí. Durez tarde, la Nihil tarde. Ahora ya es un poco con la rabia. Sí, a ver, Pero es ya que no. o sea, es un pairing Ahora ya muy no malo, puede. pero este Sí, deck sí, tiene, o sí. sea, los decks de terror tienen esto, que hay partidas que las robas Sí, sí, totalmente. porque nos hemos robado lo que necesitábamos cuando lo necesitábamos. Me voy a quedar esta mano, tengo tierras, tengo Brainstorm para buscar, tengo esto por si encuentro Vale. una Sneaky Ujú. Vale. y tengo doble terror entre comillas. Sería mejor un 2 terror que un Gurmag aquí porque no tengo negro, pero bueno, ya lo encontraremos. A ver, vamos a ver. La lotería otra vez con el Brainstorm, a ver si encontramos la tierra o un Lorien. No estaría mal. Sí, bueno, aquí con 2 tierras ya. Uy, mira. De Mirage. Uh, Vale. Mono Blue Terror. ¿Cómo es sí. este pairing? En principio es bueno porque es el mismo deck, pero yo le puedo matar los bichos y él a mí no. Vale. Pero el problema es que, claro, si me sale de Delver, se le flipea y me mata antes de que tal. En el matchup, Sí. de la Mono U contra la Mono U gana el que tiene más Delvers más rápido. Ujú. Y aquí, pues, mira, tiene un Ponder. Vale. Quizá tenía que haber hecho el Brainstorm aquí. Para que no, claro. Sí, cuando estaba Tapped, no le he pensado, lo voy a hacer aquí. Ahora sí. Que es raro que haya hecho el ponder así, ¿no? Quiere decir que a lo mejor no tiene tierra. Puede ser, sí. Vale, aquí vamos a hacer Abandon Snacker y haré la Snacker con este aquí en mi turno, sí. Idealmente. La Snacker es muy buena contra el Delver porque la bloquea. Y la Snacker puede volver y el Delver no. Sí, aquí puede ser que esté buscando tierra o quizás simplemente tiene otra en la mano ya y no tiene counter, así que va a pasar con un mana. Lo ideal sería que se tapeara o que no. Si tiene un Pierce, es un problema. Pero bueno, aquí igual se milea Vale. ya, puede ser. No, tiene otro Delver. Okay. Ah, tiene otro Delver. Vale. Vale. No veas, ha salido fuerte, ¿eh? Sí, Ha salido fuerte. nos va a quitar, sobre todo si se le flipea a este, nos va a dejar a 11 ya. Que es un problema porque nosotros tenemos Snuff Out y nos va a quitar muchas vidas hacer eso, pero bueno. Lo bueno es que ponemos Sneaky, así que el siguiente turno podemos bloquear ya. Venga. Que no tenga un Sleep of the Dead estos. Sí, si tiene un Sleep engorrosos, ¿eh? me mata. Si tiene un Sleep me va a matar solo con los Delver. ¿Cuántos juegan de Sleep? ¿Juegan 4? Dos, diría que juegan dos. Dos Sleep y dos Dim Inferior. Vale, tiene un Counter Spell. Voy a dejar esto aquí así me acuerdo. Vale. Aquí me deja 11. Seguramente quiera bajar la tierra girada aquí ya para poder tener acceso a Cast Down siguiente turno y va a pasar. Vale. Pues lo que he dicho, voy a hacer tierra y voy a pasar. Sabemos que tiene un counter, no queremos jugar nada aquí de la mano, así que... A lo mejor se milea ahora, ¿no? Sí, puede ser que milee. Se lo piensa. No. No debe tener. 6 cartas en mano. Juega otra isla. Vale, no tiene sleep, así que no atacará. Ah, sí, ataca. Ah, pues sí, ataca, sí. Vale. Bueno, le bloqueas uno, ¿no? Sí. Y aquí solo tiene un spell, así que está... Voy a hacer esto porque podría hacer Abandon, pero no tengo nada que descartarme. Me podría descartar este, pero prefiero jugar este y ver por qué robo. Es como más cartas que se van al cementerio realmente. Vale, un Expected Fang no está mal. Vale. Una tierra aquí vendría bien, perfecto. Y aquí sabemos que tiene counter, pero creo que vale la pena intentar tirarme con backup de counter a poder jugar la Sneaky. Vale, esperemos que no tenga el Spell Pierce o el Power. Aquí otra opción o el Force Spike. Puedo dejar esto resolver y bajar un Terror, es la otra opción. Y tienes un Unexpected Fangs, que no está mal, ¿no? Podría hacer eso. Quizá hago eso, sí. Otra opción sería hacerle Cast Down aquí, pero... También.
Creo que con el terror en el campo no me hace falta. Si le pongo el Unexpected Fangs, voy a dejar resolver y voy a hacer el terror. Más que nada porque el terror es algo que no puede contrarrestar. Bueno, puede llevar los Force Spike. Si tiene Force Spike, pues bueno. Entonces da igual lo que hiciera porque no... ¿Tiene Force Spike? No. No sé qué... Me ha mirado muy mal además. No sé qué lista lleva. Al final Game 1 yo no suelo jugar alrededor del Force Spike porque muchas veces ni lo llevan. Y si lo lleva tienen que robarlo. Tienen 2, creo. Sí, el tema es cuando juegas con la primera partida y te empiezan a jugar los Force Spike por doquier. Eso sí que es un tema, ¿sabes? A ver. 5 cartas en mano y tiene en el Solo tiene 3, la verdad. Porque 3 hechizos. Tiene un Delver y una tierra y un terror. Así que igual aquí empieza a milear e intentará bajar un terror. Aquí realmente lo mejor... Otro, madre mía. Otro, madre mía. Buah. Sí, está bien, porque ahora, en principio... Bueno, parece que no tiene tierra. Si resuelven un Expected Fangs, creo que no me puede ganar. Venga, pues vamos para allá. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale. Porque si no resuelve voy a morir. Sí, básicamente... Esto voy a quitar, que no sé por qué... Vale, pues parece que no sé qué... debe tener muchos terror en mano y no puede bajarlos. Ahora ya se le complica porque tenemos un terror que es más grande que sus terror en caso de que baje. Tenemos un clock igual que el suyo, pero aparte nos curamos. No se la ha flipeado, así que ha robado... Vale. ¿Tierra habrá? Tierra. Si juega tierra es que ha robado tierra. Si no, es que ha robado terror. O Delver. Otro Delver. Madre mía. Los 4 Delver, ¿eh? No veas. Lo quiero parar. Que tiene 1, 2, 3. Si se hace un Thoughtscour son 4, 5, 6. Realmente el terror me da igual. Creo que me molesta más esto. Ya, porque va por arriba y no lo puedes parar. Vale. Al final no tiene manera de quitarse esto de encima con 2 manás porque tiene guard. Entonces ni el sleep ni el dim inferior lo puede remover. Y a la carrera ahora... Sí, a la carrera le gano siempre. Vale. ¿Te renta hacer el...? No, aquí tengo que bajar el máximo número de bichos. Vale. Para que sea letal el siguiente turno y pasar de counter. Te está dejando jugar todo, o sea que parece que no tiene... Yo tiene 3 terror en mano, la verdad, y que no... Bueno, 3 terror no, porque podría haber bajado uno por... No, de hecho no puede bajar, pues puede ser que tenga 3 terror en mano. Sí, serpientes y terror, sí, claro. Lorien, seguramente la cicle Lorien y baje terror. Muy tarde ya. Porque ya son más grandes los míos. Bueno, el Gurmag es igual, pero... Isla. Y veremos si era verdad lo que yo decía de que tenía mano de terrors. Se lo está pensando. Tiene 1, 2, 3. Ahora tiene 4. Ahora puede bajar un terror. Sí, bueno, una críptica. La serpiente, sí. La podría dejar esta. Tengo cast down. Esta voy a dejarla. Sí. Tengo cast down, que es... El cast down es mejor aquí y el counter al terror. Porque al final esto no tiene guarda. Vale. Y aquí igual le insto a atacarme con estos 2. Y... Vale. No se la juega a que tenga el removal. Pero le voy a forzar a bloquear con este. Entonces se va a quedar con un bicho solo. Claro, ahora te puede matar la serpiente, te puede matar el... No puede matar nada porque lo vas a matar. Sí, pero claro. Él se pensaba que podía pararte con el... Vale. Claro, él pensaba que podía hacer serpiente aquí y probablemente este lo hubiera dejado pasar. Pero tiene que bloquear sí o sí. Claro. Tiene que bloquear este, pero yo voy a 16 de vida, él va a 3, se le queda un bicho y tengo un counter en mano. Voy a ciclar esta Lorien porque no voy a jugar nunca 2 Loriens, entonces ciclo y me aseguro siguiente turno poder jugar el otro Lorien en caso de que no hayamos ganado. Jugar el otro Lorien y tener un maná disponible y si robara, por ejemplo... del Lorien tierra a counter, podría pasar de counter abierto. Vale. A ver. Tiene pinta de conceder, no sé, tengo la sensación de que... Sí, aquí va a tener terror o serpiente, da igual lo que haga, le voy a parar, así que... Ahora sí. Puede tener un Pierce o un Dispel, pero da igual porque aunque tenga eso, le pego con los 2, tiene que chumbloquear y le voy a resolver un Lorien y va a robar ahora 3 cartas más. Y era ¿ves lo que he dicho justo? Hubiera pasado de counter.
Vale, pues aquí vamos a Vale. meter estas cartas. No hay mucho más. Ahora las demás no sirven para nada, así que solo estas 4 cartas son muy buenas. Supongo que el Fumes fuera, ¿no? El Fumes es la peor, correcto. Y aquí, a mí los Unexpected no me gustan. O sea, sí que es verdad que puede hacer el típico combat trick de que le pego con una y bloquea Sí, y la hago más ahora grande. de hecho te Aquí salva me ha la partida. funcionado, exacto. Sí. Pero O dejarte uno, ¿no? me podría dejar uno, sí. Yo creo que uno lo voy a quitar seguro. Y la pregunta es, ¿hay algo peor que un Expected en el main? Y creo que las demás cartas son todas muy buenas como Sí. para quitarlas. Quizá el Abandon, que cuesta 2, es como la más... Pero probablemente tenga que quitar Sí. las dos. Creo que voy a idear así. Vale. Murmuring me pongo otro porque Murmuring contra Monoblue. Contra Vladimir igual no me pondría el segundo, pero contra Monoblue, si resuelve el Murmuring, normalmente Es casi ganas. partida, ¿no? Porque no tienen manera de... O sea, tienen el Dim Inferior para quitársela, pero claro, es que tienen 2 copias, tienen que encontrarla, no verse la mileado. Y es eso, si no te lo pueden quitar, el Sleep of the Dead no les sirve. Sí, es una manera de... Es un finisher, ¿no? Sí. Lo pones en mesa y ya a jugar hechizos y no te lo puede matar. Y obviamente las Nihil, pues, son, o sea, es lógico, para quitarle cementerio. Y el Extract... sí, por si te baja algún bicho y puede Otra matar. cosa buena del Pairing es que ellos nos llevan hate de cementerio normalmente. Porque no pueden llevar reliquia. La Nihil no tiene sentido llevarla. Y no llevan Tormod Crypt normalmente, porque es una carta que le... O sea, llevar un artefacto en ese deck te molesta mucho porque te fastidia el Terror, te fastidia el Delver. Entonces, yo seguramente espero que se quite los Delver, porque tengo Sneakies, entonces son muy malos contra la Sneaky. Vale. Y así puede tener huecos para... Bueno, huecos. Y si va más lento, tú sí que puedes ir ganarle, porque... O sea, lo que más te molestaba en realidad es esto, ¿no? Salida de triple Delver, sí. ¿no? Pero bueno, he tenido la Sneaky que ha sido muy clave poder bajarla. Y es eso, no ha tenido el Force Spike, no ha tenido el Pierce cuando lo necesitaba y también hay algún turno que ha fallado. Se ha atascado, sí, y se ha atascado. Tenía muchos terror en mano y nunca ha llegado a tener el cuarto. En el cementerio, ¿no? Estaba pensando que digo, se quitará los Delver, pero en el site de Monoblue, ¿qué te pones? Creo que no tiene ninguna carta contra mí. Tendrá un Murmuring, tendrá, pero normalmente llevan Blue Elemental, que no se pone, Annuls o Steel Sabotage, que no se pone, y a veces llevan Goodshot, ¿no? Tampoco tiene sentido el Goodshot contra mí, obviamente. No. Entonces creo que no tiene ninguna carta... Para mejorar, yo creo que tampoco tiene nada para mejorar el Pairing. Así como tú te puedes meter algunas cartas. A ver, sobre todo, a ver cómo empieza, sí. Sí. Si empieza muy agro también, bajándote terror rápido, que también eso es lo más... Sí. Es lo peor que normalmente Monoblue tiene la ventaja de que suele ser más rápida porque no tiene tierras giradas. Y si te baja terros, si tú bajas terros, pero él te puede hacer los sleep, te puede molestar. Es la manera. Lo mejor que... O sea, los peores es que te baje los terror, los Tolarian Terror. Si te baja las serpientes, pues... Las serpientes tengo el removal, pero el terror es, sobre todo si baja 2 terrors seguidos, puede complicarse. Pero bueno, como contra todo el mundo, ¿no? 2 terrors juntos molestan. No, cuando te juegan eso, cuando te juegan en turno 2 o turno 3 los terrors, pues ya sí. Lo bueno es que ahora pues ahí tengo Nihil, así que está la posibilidad de encontrarla y atasarle muchísimo. Y bueno, tengo el removal del Extract, que es muy bueno, porque el Extract hace que le pueda matar cualquier bicho por 2 manás, asegurármelo y no tener que pagar los guard. Claro, no haces objetivo y lo tiene que sacrificar él. Exacto. Sí. Se está pensando, ¿eh? No lo ve, es no que lo ve claro, ¿eh? Es raro porque... No sé si... O sea, no le he dicho nada, pero estábamos haciendo el side y se le agota el tiempo de hacer side. Es verdad, Entonces, no sé si es que... perder la conexión no la ha perdido porque... No, si está aquí, que pone, o sea, está aquí, o sea, no sé. Sí. Igual no le ha hecho mucha gracia. O igual se ha ido a... Igual le ha pasado algo. Ha ido al baño. Sí, también te digo, mal momento para cuando tenías que hacer el side. Ostras, sí, ¿eh? Bueno, igual, sí. Nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos ha pasado a todos. Nah, igual se ha dejado el side hecho y se ha ido al lavabo y se ha dejado así para ganar tiempo. Por cierto, mientras que no juega este hombre, pues los viernes voy a hacer torneos de Pauper gratuitos en el mall.
El primer vamos a hacer una liga, una Pauper Liga con premios al top 4 y van a ser el primer viernes de cada mes y el tercer viernes de cada mes. O sea que si os animáis, a las 8 de la noche hasta las 12, 4 rondas y premios para el top 4 en el cual mejor de las rondas de suizo. A ver si la gente se anima y echamos unas partidillas. Si te animas, Igual. ya sabes, estás invitado. Los premios no es que sean grandes cosas, pero bueno, se empieza por algo humilde y luego ya iremos subiendo si va todo bien. Guay, Así guay. que, Pues a ver si me qué puedo tal. pasar. Es que todas las ligas que hay, todos los torneos que hay son para gente que tiene horario de Brasil o de Estados Sí, Unidos. eso es verdad. Y entonces, claro, tienes que jugar a las 12 de la noche o a la 1 hora porque han cambiado el horario. Y es un rollo porque tienes que estar madrugando y estás ahí trasnochando, que no es bueno. Sí. Y bueno, pues a ver, hacía gracia tener un torneillo que pudiera ser para horario de este tipo, ¿no? A ver si, bueno, a lo mejor la gente se anima. Sí, y debo decir que aparte de las ligas, en el mall solo jugué el RCQS que hubo, que tenías que tener los ¿Sí? puntos. ¿Jugaste? Sí, lo jugué. No sé si tú estabas viendo, puede ser. No sé sí, si. sí, que estuvimos con Luis, ¿no? ¿No fue que estuvimos viendo con Luis? Puede ser si estáis viéndome una sí y una no. Que hice top 32, o sea, no estuvo nada mal. Llegamos 200 y pico, o sea, que nada mal. No, está súper bien. Pero sí, es muy largo. Esta mano es muy mala, creo. Es que no hago nada. No tienes nada. Claro. O sea, es cierto que hago tierra paso, pero. Ya, pero si te cuelan los cerros, ¿qué haces, no? Exacto, o sea, estoy muy al top deck. Voy a hacer un mulligan. Él ha hecho mulligan a 6. Esta está mucho Bueno, mejor. Esta está mucho mejor. Sí. Esto es todo lo que quiero. ¿Qué te vas a quitar? Tengo... ¿Qué te vas a quitar? ¿Un Lorien? Sí, voy a quitarme uno de los mileadores. Vale. O sea, quiero con esta. O sea, creo que la mano es buena, que puedo pararle lo suficiente como os he hecho mulligan a 5. Como para. No idea what game wrong there. Igual se le ha quedado pillado o algo. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor se le ha quedado pillado, ¿eh? Voy a quitar el mental. Bueno, voy a dejar hecho mulligan a 5, así que parece que se le está crasheando las manos y ya se la ha crasheado. Sí, vale, pues entonces es que la ha petado y no ha podido confirmar el cyborg ni nada. Claro. Es lo que digo, no sé. Bueno. Luego a la que acabe esta miraré una lista de Mono Blue para ver si hay alguna carta que tendría que. No sé si llevan algún slip de sideboard más. No creo, ¿no? No podría mirar, pero. Yo voy a mirarlo, a ver. Lo miro rápido. Vaya, ya se ha quedado 5, ¿no? Sí. Sí, vale, se ha quedado pues 5, vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Vale. Isla Vas. Mira, sale de Delver otra vez. Vale. Aquí claro. ¿Aquí qué haces? ¿Le metes la Nihil o te esperas y haces el Lorien? Nada, voy a asegurar ahora que puedo la Nihil, aunque el problema es que no tiene salida de terror, ¿eh? En verdad, tiene 3 cartas, tiene salida de que me va a matar con esto. Estoy pensando en hacer el Thought Scour directamente. Vale. Para buscar alguna sneaky en el cementerio. Bueno, me he mileado el removal, sí. Bueno, vamos a pasar. A ver que no espero que no lo flipes. Y Thought Scour. Lo flipea Thought Scour, vale. Bueno, vamos a ver. Ya te he puesto la amenaza ahí en mesa. Vale. Azul Lorien, vale. Sabemos que tiene 3 cartas, una es un Thought Scour. Veremos si lo juega ahora que estoy tapped, supongo que sí. No, y Ponder, vale. No, Ponder, vale, pues nos da más información. Tiene un Thought Scour y una carta más, y ahora la que vea con el Ponder. Bueno, imagino que lo quiere hacer para echarse lo que quiere al cementerio. Sí. Bueno, mira un poco por encima y sí, lo único que se pueden poner contra mi side es Murmurings y Dispels. Vale. Bueno, tiene sentido. Los Dispels tienen aún más sentido, sí. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo, sí. Y hay que aprovechar ahora. Menos mal, porque he mileado 1, así que menos mal. Sí. Hay que hacerlo ya, corriendo. Sí. La verdad es que nos podría colar en algún terror si tiene mucha suerte. Si hace Thought Scour, milea 2 spells, podría colarnos un terror y creo que
Si Es nos el peor cuela- turno este. Este es el peor turno, sí. hacer Brainstorm será 3, con el Zorscar serían 4, 5, 6 y puede tener Buscando tierra, tierra. a lo mejor. Tierra, Sí, exacto. aquí sí. puede tener terror, sí. Tiene 3. Si haces dot score ahora, sí. No, Hay tiene una tierra. 5, Vale. así que no puede. Es raro que tenga una tierra porque 2 tierras Vale. más. O sea, Bueno. digo que es raro que sea Mila una tierra porque la ha decidido con el Brainstorm, así que solamente es que Sí. estuviera flodeado o algo así, que necesitara. El problema de Como ahora haces es que le voy a hacer la Nihil y se la voy a petar. Tú ciclas en el upkeep. Ah, no, hacia vale. Sí. Sí, voy a hacerla en su draw step. Bueno, de hecho, nada, realmente es irrelevante. Ahora puedo hacerla en su upkeep. Normalmente es mejor en el draw. La gente la suele petar en el upkeep, pero es mejor hacerla en el draw porque si se ha dejado en el tope algo que no quiere y lo haces en el upkeep, puede mileársela luego. Claro. Entonces es mejor hacerla en el draw, pero ahora como ha mileado ya no sabe lo que hay en su tope. Así que la puedo. Buen truquillo. Es un buen truquillo. Sí, la puedo hacer aquí. Vale. Vamos para allá. Sí, eso me lo dijo, o sea, no lo había pensado, porque tampoco juego mucho esto, me lo dijo. No recuerdo, Joan, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Ah, sí, Joan. Que juega a Dimir Terror. Vale. No recuerdo el apellido, pero. Vale. Vale, no tenemos un 2. O sea, puedo jugar Terror, no 1, 2, 3, 4, 5, no puedo jugar. Aquí nos quedamos un poco a medias, ¿no? Ya, creo que voy a quitarme el murmuring un poco a mi pesar porque voy a intentarlo, igual no resuelve. Así está tapesa, está con el F6. Porque es que no veo que sea partida de murmuring, o sea, no tengo tierras. Vale. Y así me permite hacer esto, el terror, pasar de Pierce. Vale, perfecto. ¿Ves? Esto es un puntito del mol, que es que él ha hecho, le ha dado al 6. Sí, Si no le llega a dar al 6, yo este terror no lo bajo. Claro. Me pienso que tiene el de esto, pero dándole al 6 yo sé que no tiene nada y me deja jugar el... En la vida real no se ve. Claro, en la vida real yo estoy pensando, guau, me ha dejado el abandon porque piensa que puedo tener terror. Y está abierto y no voy a poder jugar el terror. Aquí, claro. A la que no le da prioridad. Por eso a veces hay que no hacer el 6. Sí. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, cuando juegas en casual no hay problema, pero cuando juegas ya en torneos ya es todo rollo. Sí, a ver, si estás tapped, pues me parece bien hacer el 6 porque al final el tiempo también es importante, pero... Exacto. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Tiene 4 cartas? Y aquí, mira, esto es el Dim Inferior, lo que he dicho. Es el removal que tiene, pero ¿qué pasa contra Terror? El Dim Inferior no es muy bueno porque le puedo... Le hago el Pierce y es lo que hay. Podrían hacerlo, ¿eh? O sea, no es extremadamente importante porque lo voy a robar, pero no creo que el Pierce vaya para mucho más. Vale. Y teniendo 3 cartas en mano, me lo quito ya el Pierce encima, le pongo un clock de 4 turnos y ya está. Mejor robo aquí es una Sneaky o otro Terror. Vale. Bueno. Me la voy a quitar, creo, me la voy a descartar con el abandon. Quiero intentar encontrar otro Terror aquí o cualquier cosa. Vale. Bueno. Voy a hacerlo también, quiero encontrar un Terror. O esto. Aquí. Bueno, un Gurmak. Con esto no paso de counter, pero me da igual porque tengo Snuff Out. Entonces si me baja un bicho lo puedo matar. Así que es más importante ponerle otro bicho, yo creo. Tiene ya una presión ya real, ¿no? Sí, he quitado ya todas las cosas que no son, así que puedo quitar lo que sea. Vale. Pues al final, el counter, que le puedo hacer counter a un Terror, que lo voy a matar, o a un Murmuring. Y si hace un Murmuring por 4, lo voy a matar también. Entonces... Vale. No, si tuviera igual 8 manás, sí que quizás es mejor pasar de counter para que no pueda hacerme murmuring con spells. Hostia, pobrecillo, tío. Del Very Isla. Sí. Madre mía. Lleva 5, se ha mileado antes 3 más, 6, 7, 8, 9 tierras. Madre mía, mira, un Delver. Un poco la desesperada, un poco, ¿no? Claro, que digo, los Delver en este matchup, si tengo Sneaky es muy malo, si lo robas luego es muy malo. Ostras, iba a decir, no lo voy a matar porque me prefiero guardar el Snuffat, pero habiendo robado otro, lo voy a matar. Y me aseguro que tengo Lethal siguiente turno seguro. Vale. Y aunque tenga un Terror, tengo Lethal, o sea que necesita 2 Terror y yo tengo un Counter y un Snuffat, así que creo que es imposible que me gane. Es un poco... Ahora es muy difícil, sí.
No sé cómo te podría levantar la partida. Necesitaría... No, es que... 1, 2, 3, 4... Dos Dimir Inferior. Es que no los puede jugar porque tengo counter, o sea, puedo hacerle uno aquí que le haré counter. Y que tampoco te... bueno, ya está, No, es que y aunque me bajara 3 terror, le paro uno, le mato otro, o sea, necesitaría, no sé, un milagro. Vale, pues... Sí, además tampoco le arreglaba eso. Vale, pues vamos venga, a la vamos cuarta. a la cuarta ronda. Ha ido muy bien. Se nos Por acaba ahora, la liga. Sí. la liga. Faltan 2 horas, ¿no? Para... Sí, y a las 12 acaba. Vale. No veas con el New Barola este, ¿no? Ha hecho 20 Sí, no sé qué juega, la verdad. Pues me parece que juega la Nia Gates esta. A ver, voy a mirarlo. New Barola. El Dikizin sí que le he visto varias veces. Y... Sí, juega la Nia Gates. Bueno, juega otras también. Mono White Heroic, Grul Ponza. Pero vamos, que juega barajas. Elfos. Juega mucho Elfos también. Sí. Pues no, pero... no. O sea, me he jugado contra él, pero no me sonaba de que había jugado. Está jugando Selesnya, ¿no? Más que Gaia, por lo que veo. O sea, sí, tiene Breath Weapon de side, pero la lista que he visto antes tenía... Sí, ya 4 Breath Weapon de side. No veas. Bueno, pues como juega Elfos, no quiere perder, ¿no? Contra Elfos. Sí, supongo que Elfos y bueno, Reds, bueno, la Rally y cosas así. Y él puso streaming el Barth. Y... qué risa. Vale, estaba enfadadísimo. Que... Perdió varias y... Bueno, como... No, y sobre todo esas cartas nuevas que vio y esas cosas así raras para él, ¿no? Sí, no. Luego se puso a jugar Mono Blue Fairies, no encontraba ningún ninja. ¡Ostras! Sí, yo me lo paso muy bien, con el streaming. Bueno, es que ahí te das cuenta que también los buenos pierden, ¿no? Al final hay un poco de todo. Lo que pasa que también hay algunos decks que en algunos momentos son muy buenos jugarlos y en otros momentos yo creo que cuesta más. Y bueno, Blue Fairies ahora no sé cómo está, pero el meta es un poco raro, ¿no? Para jugar. Sí, la verdad es que no. Con el Force estando tan fuerte no vale la pena, yo creo. Es que es un... El es un... Sí, es un malísimo pairing. Sí, esa es una ronda que vas a perder y... tener ya un pairing de los top que lo pierdes. Luego... De lo que más se juega contra la Mono Red Madness no es fácil, pero se puede jugar, o sea... Se tiene que jugar un poco diferente que los restos de pairings, porque es un matchup así como muy lento. O sea, me parece raro, pero es bastante lento ese pairing porque la Mono Red Madness tiene que jugar como si fuera control contra Fairies y te mata todas las hadas. Entonces no te mata nunca como a otros decks que te matan en turno 4 o 5. Se va larga la partida. Y luego contra Grixis también está... Contra Grixis sí que es un pelín favorable, yo creo, para Mono Blue, pero bueno. Y ahora con los Utrom... Es que los Utrom son una putada. Es que si te ponen un Utrom en mesa, ¿cómo lo haces? O sea, tienes que estar ahí remando. Sí, tener un snap o... Sí, con un snap. En Game 1 con un snap. Luego, pues si juegas Beam the Monster o Cryo Shatter o cosas de estas, pues aún tienes algún de esto. Pero... el problema es lo de siempre. Le haces un Beam the Monster, pero luego se lo come con un Reconer. Y tienes que tener cuidado. Y con Mono Blue Tempo, con Mono Blue Terror, ¿qué tal es el pairing con Fairies? Es bastante... es de los mejores pairings para Fairies, es muy favorable. La Mono Blue Terror, la Fairies se la come. Porque es más... O sea, como no tiene removal, te deja... Mira, empiezo yo. Te deja jugar los ninjas y toda la pesca, y a la que te baja los terrors, tú ya tienes como una ventaja de mesa tan grande que no te puede girar la partida muchas veces. Vale. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a ver. Esta mano no hace nada. La llamo una de ganar. Si tuviera un Brainstorm me la quedo, o un Country, pero con lo que tenemos no... No se puede quedar, vale. Bueno, esta es mano de control, de Dimir control más que de esto, pero me la voy a quedar. No tienes bichos ahí, pero bueno, se puede quedar. Sí, tengo ¿Qué te quitas? El Suffocating, sí, que es como la carta más circunstancial. Vale. Y voy a abrir de tierra girada por si necesitara hacer counter en turno 2. Vale.
Vamos a ver qué juega él. Sí. Jedi Prime Tielasu. No me suena de nada. Es un nombre muy raro. Vamos a ver qué juega este hombre. La verdad que vamos a tener que correr para jugar las 2 partidas porque Ya, espero que haya oponentes. ya, Tron. porque... Tron. Si es la Monsters, igual lo tengo complicado. Bueno, está robando bastante removal al menos. Sí. Vamos a ver. A ver si no lo... Vale, Candy Trail. Aquí lo podría que- parar, pero creo que no vale la pena. Yo está intentando baitear y que tiene... Tierra tiene seguro. Lo que espero que no tenga otra Urza diferente, pero yo sinceramente creo que la tiene y que está intentando baitear el... No. Hostia, eso sí que se ha quedado una mano de una tierra on the play. Madre mía. Eso no me lo esperaba. Bueno, un de Drago, ¿no? Porque hemos empezado nosotros. Ah, sí, he empezado yo, vale, entonces tiene más Sí, sí, sentido. Vale. Sí, sí. Esto es un problema porque... ¿Qué quitas de ahí? Quizá tengo que quitar el Murmuring, sí. Quizá me quito estos dos porque necesito... O sea, tengo otro Brainstorm, no puedo dejar estos dos. Son muchos turnos que pierdo. Así que creo que voy a... Aunque si es Strong Monster me va a joder quitarme el Murmuring, pero creo que necesitamos generar un poco de juego. Así que a ver qué robamos. Vale, hemos robado una isla Sí. y a ver si sale alguna cosita por aquí, porque si no... Un terror. Vale, voy a hacer Brainstorm aquí de primeras para ver si... Ok. Vale, vale. Aquí el Snuff Out no creo que lo voy a necesitar ahora mismo. El Pierce sí que me puede venir bien. Y voy a jugar tierra, así que la siguiente tierra la puedo dejar para el siguiente turno. Vale. Y me quedo así. En caso de que no juegue ¿Qué te nada, puedes- probablemente haga el abandon en el otro abandon. Mira, la he Vale. encontrado justo ahora. Ostras, lo he encontrado, sí. Ha Vale. tenido un montón de suerte, por eso ha tenido mucha suerte. Sí, se ha Y quedado encima que sea una diferente, además, que sea... Bueno, lo ha visto con a lo mejor lo ha visto con el Candy Trail. Ha hecho doble botón con el Candy Trail, así que ha sido a ciegas. Ah, o sea, vale. Sí, ha sido a ciegas completamente. Pero bueno, tenemos terror en turno 4 con backup de counter. El problema es que él tiene ya Tron, entonces habrá que ver. A ver qué te juega, ¿no? Porque Sí. 7 manás te puede jugar... Bueno, el que tiene cascada cuesta 8, ¿no? Sí, Cuesta el cascada es el único que no puede, vale 8. Vale. Tampoco puede Puede hacerme la nave esta porque tiene que pagar el guard. Ujú. Me puede jugar en los golems, por ejemplo. Los que ganan vida, ¿no? Sí, si lo hace... Bueno, no, el golem vale es verde, necesita... Ah, que no es... Monsters. Es versión... Es Foundry, vale. Pues esto se lo tengo que parar, creo. Si esto entra, se me Sí, complica sí. mucho el panorama. Sí. Vale, pues esto cambia la cosa. El removal entonces es muy malo. Vale, Porque bueno, creo que te has quitado me he uno ya. quitado uno, sí. Mi retriever. Ujú. Vale, bueno. Aquí lo malo es que va a recuperar el... Sí, Va a recuperar... voy a empezar con Brainstorm. Voy a intentar buscar. Vale, tengo un Pierce. Tengo que bajar este. Y seguramente los Pierce ya no sirven para nada. Me los voy a milear. Vale, un Expected Fangs. Aquí si pego va a bloquear, así que creo que eso lo voy a matar. Para ganar... Es que aquí el problema que tienes es ese, que lo va a jugar en el próximo turno. Pero Aquí se, te queda otra se va a tampoco de devolver el Foundry y lo va a jugar y bueno. Habrá que ver si podemos correr. Ujú. Lo dejo a 15 y le bajo otro Gurmag. Le bajo un Gurmag y a ver si podemos correr. Vale. ¿Cómo se ha complicado con el mi Retriever, Porque Sí, aquí, bueno, a ver, ha encontrado también. O sea, habiendo fallado el Landrop, ha conseguido justo el siguiente contra Tron. Ujú. Pero bueno, Bueno, a a ver, ver qué juega. aquí supongo que saldrá de. Vale, sale de tierra. Pilons. Eso ha sido top deck porque el anterior ha sido. Bueno, puede haber sido el del anterior, uno de los dos. Ujú. ¿Qué es esto? Es el que gana 5 vidas, ¿no? 7-6. Sí que es Monster entonces. Es un Esto poco me raro. ha dejado. Sí, no sabía que había una versión que jugaba el combo y aparte jugaba estos, la verdad.
No, yo tampoco. Me hubiera guardado el Snuff Out entonces, pero bueno. Sí, sí, No, sí, no lo sabía. Bueno, qué raro. pues se va a Bueno, complicar entonces más aún. sí, lo único bueno es que lo puedes matar, ¿no? Porque... Mira, Oh, esto mira me qué viene bien. muy bien. Sí, lo voy a tener. Vale, sí. Aquí pues he de correr aún. Sí, no cambia nada. 5 y 5, 10. Lo dejas a 5. No, que ha ganado vidas, claro, claro. Sí, es que Es lo que gana, tiene. Bueno, gana muchas vidas el deck este. Aquí vamos a hacer esto para pegarle de 11, que no cambia mucho, pero no creo que sirva para nada esa carta, así que la vamos a tirar ya. Tenemos un counter, realmente aquí se puede morir, porque no tiene mana para jugar dos bichos, tiene 5, 7, 8, si tiene una tierra puede tener... vale, esto ahora puede entrar, ¿no? Esto Ahora puede ahora no entrar, creo que molesta. no molesta, o sea, Sí. necesitaría tener 3 artefactos para poder poner un solo bicho. Yo creo que esto es un bluff para hacer ahora un bicho grande o tierra bicho grande o algo así que... Si no entra el bicho, a ver, puede ganar 3 vidas, o sea, no está muerto en ningún momento, pero... Sí, a no ser que se tape intentando buscar el bicho y se olvide, ¿no? Por ejemplo, parece que ahora 4. Puede que lo haga, no sé. otra. Nada, debe tener tierra entonces. Vale. Le hace falta... Creo que de dos dejar artes, esto no sé. entrar también. Vale. Se va a curar, a ver, si le paro esto, ahora se cura 3, se va a 12, le pego, le dejo a 1 y solo con uno necesitaría... No, creo que tengo que pararlo. Sí, porque si no lo paro y me puede siguiente turno tirar, castear 3 artefactos, me va a poner varios bichos y va a ser problema. Pero de esta manera... Uy, ¿qué tiene? ¿Por qué filtra? qué raro. Verde. ¿Juega Weather de main? No puede ser, ¿no? Sí. Madre mía. Pero es... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es raro, ¿no? Jugar Weather con un deck que todos tus bichos valen mucho maná. Bueno, este turno... Bueno, porque debe tener muchos artefactos de coste de esto, vale. Bueno, pues tampoco podía hacer nada contra el Weather, o sea... No. Estaba... Vale, aquí vamos a hacer esto main phase por si robamos otro bicho. Vale, el Lorien... Vale. Hemos mileado 2 tierras, que está bien. El Lorien nos sirve ahora mismo, necesitaríamos otra tierra. Pero bueno, hace que cualquier robo que tengamos ahora sea bueno, porque si no es tierra, bien, y si es tierra, pues tiramos el Lorien. Qué raro, ¿eh? Han sido 3 turnos súper extraños, ¿eh? Ya ha empezado como de esto combo, luego la Tron, o sea, la Monsters, y ahora va a tirar un Weather que no me esperaba. Sí. Qué mix más raro. Ahora se tapea por negro. No sé, qué raro. Castdown me sorprendería mucho, ¿no? Una Blood Fountain. Blood Fountain. Bueno, se puede recuperar el Wurm y el Retriever, pero no puede castear el Wurm si se lo recupera. Supongo que simplemente quiere tirar artefactos para poder hacer uno de estos. ¿Cuántos Snuff Out llevamos? Llevamos usados 3, me queda un Snuff Out y un Castdown en todo el deck. Y un Castdown. Y has visto ya 27 cartas. Sí, me quito la mitad del deck y me queda pues eso, 2 removals. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Añade un maná por 5, hace 5 de daño a una criatura. Vale, pues con eso me puede matar esto. Sí. Porque tiene 5 manás, sí. Y además ya tiene... Tiene para poner un bicho, sí. Tiene para poner un bicho, sí. Supongo que lo hará aquí. Aquí pues igual, si llego a saber que tiene esta carta, igual me guardo el Fangs para hacerlo ahora, la verdad. Pero bueno, esta carta creo que no la he visto en mi vida. Yo tampoco, es de la... Es la nueva, es de Avatar, vale, claro. Es de Avatar, sí. Vale, pues otro Mir y uno de estos, ahora me puede bloquear. Lo que no me mata entonces el Gurmag aquí. Vale. Supongo que solo quiere hecho un bloquear para continuar teniendo más turnos todavía, ¿no? Tiene una carta en mano ya, solamente. Sí, ahora va a robar una con el Candy, creo, no sé qué está haciendo. Lo ha tapeado, pero no sé qué... ¿Qué está...? O sea, sí, solo puede sacrificarlo, ¿no? Pero no sé por qué...
porque tiene, tiene tres manas. Está dándole, vale. Sí, digo, no sé, no tiene muchas opciones, ¿no? Si lo gira para petárselo. Ahora lo que puede hacer es descartar una carta. Si tiene alguna carta que no le sirve. Sí, con la sangre, sí. Y siguiente turno seguramente pueda devolverse... Esto no es un artefacto, ¿no? No, pero se puede devolver la Golem Foundry con esto. ¡Ay, juega Clark también! ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es un deck hecho para ganarle a Mono Blue o a Terror en general, por lo que veo. Sí. Tiene 5 artefactos. 1, 2, 3, 4. Sí, puede petárselo todo aquí. Ah, no, solo se ha petado uno. ¿Ha hecho eso? No sé qué está haciendo este tío ya. No sé. Se ha petado uno solo. Pero por Yo creo que ha sido un misclick, ¿no? Yo creo que tenía que un holdear misclick. prioridad y petarse. Exacto. O sea, que aparte, se ¿qué devuelve? se ha petado? ¿Se ha petado el golem? El golem y el. Sí, y Claro, se devuelve el retriever. O sea, se Tiene ha matado un retriever para devolverse un retriever. Sí, se ha equivocado. Seguramente quería mantener prioridad y. Sí. Una tierra no estaría mal. Vale. Aquí el problema es que se puede devolver el Clark y jugarlo, ¿no? Vale, me da un terror, pero tengo la tierra al menos para hacer un Lorien. No hemos visto ni una Snacker aún, que aquí serían buenas porque vuelan y no puede bloquearlas ni con el Golem ni con el Clark, pero bueno, no hemos visto ninguna en la mitad del deck. Cosas que pasan. Es increíble. Llevamos 29, o sea, 31 cartas vistas y no hemos visto ninguna Snacker. Tiene 3 cartas, una es un Clark. No, perdón, una es un Retriever. Sí. Esto, vale, esto está bien porque esto no, bueno, es una tierra más, pero al final gasta 3 manás para jugarlo y le recupera 3 manás, así que este turno no le da maná. Mi pregunta es, ¿puede hacer Clark? ¿Puede devolvérselo? Son 4, sí, y jugarlo también porque tiene 2 maneras de ciclar? Necesita 2 bichos, que ya los tiene ahora. Sí. Ahora tiene 2 bichos. Ahora lo que necesitarías es robarte el segundo, el último Sí, o un Cashdown o un Snuff Out, sí. El Suffocating está abajo, así que ese no lo podemos robar. 5. Quizás mata el de esto. Ahora sí que mata a este. Ahí está. Aún tiene la opción de hacer esto y ganar 5 vidas desde el cementerio, pero bueno, ahora no puede, justo ahora no puede. Ahora necesitaría... No, ahora no le puedo... Un cashdown. Sí, pero tiene este, así que no... Bueno, claro, cierto. No, aquí jugaré el Lorien seguramente y... Ya a ver, ¿no? Sí, voy a atacar primero para ver qué se devuelve. Se devolverá... tal vez el otro Golem Foundry, puede ser. O el Mi Retriever, supongo, para irlos ciclando uno a uno. Entonces llevará al Tartron, entonces este deck. Yo supongo que sí, si no, no tiene sentido. O sea, tiene el combo entero, tiene que llevar también el altar. Si lo tiene, me gana, pero tampoco puedo hacer nada, así que... Vale. A ver qué robamos. Ahora se descarta. Un Campfire también tiene, qué raro. Madre mía. Es una mezcla, ¿no? Es como una... Mira, es una mezcla entre... Altartron, Monstertron y el Crash, no sé... Sí, no sé. No sé si el Crash la suelen jugar, al Altartron. Vale, ha jugado tierra, así que tiene un Mir en mano y una desconocida, ¿puede ser? Diría que sí. Ahora lo que pasa es que se puede devolver... Aquí lo bueno es... Claro, el problema es que va a tener siempre un bicho que va a bloquear. Sí, necesito las Sneaky aquí, a ver si encuentro alguna. Bueno, tienes otro Lorien. Sí, eso es bueno. Ahora que juega 4. Igual se va a petar la Blood Fountain, si está filtrando, se devolverá... Veremos. Supongo que se devolverá el Clark y el Brambleworm, sí. Tiene arrollar seguro, pero tiene Reach. Sí, también, joder. Sí, tiene Reach. Qué pesado. Vale, entonces ese le tendré que meter el Cashdown seguro, porque si no las Sneaky tampoco pasan. Es bueno ese bicho, ¿eh? Es bueno. Además tiene la retro esa que molesta mucho también. Estoy pensando que igual me renta no matárselo para cuando robo una Sneaky
Si le pego con 2 sneakies poder hacerle letal, porque si se lo mato se puede curar 5. Vale. Y aquí no creo que... Tiene que petar 1, 2, 3, 4... No. ¿Otra vez? Lo hace de uno otra vez, no entiendo. Igual soy yo, que lo está haciendo solo para poner cargas aquí, pero es como perder el crear para nada, ¿no? Ahora me parece muy raro porque además tampoco tiene nada para matarte. No sé, yo no lo acabo de entender tampoco. Es un poco extraño. Ah, mira, sí Vale. que... Vale, sí, vale. Entonces, ahora tiene sentido. Pero no tiene maná, ¿no? Son 5 y tiene que pagar el guard. O sea, este turno no eso. tiene maná. Se la va a jugar, Ojo, va a jugar el Mir aquí, claro, digo, no se la va a jugar a vale, ser un vale, bicho. es que estaba Sí, diciendo, juega digo, el Mir. claro. Aquí necesito sneakies, la verdad, las sneakies es lo que me salvan un poco. Sí. Claro, pero no tiene sentido no haberle hecho el 1 aquí si no puede matarlo este turno, es como que pierde la gracia de esto. Bueno, se lo puede, Sí, lo que tú puede dices. bloquearlo un turno con el... Para poner más cargas, como dices tú, porque otra cosa no tiene sentido. Voy a tirar esto a ver si encuentro alguna sneaky o un counter o algo. Ahí está. Ahí tienes Sneaky. El tema es que ahora necesitarás algo para robar. Sí, lo que no sé es si quiero jugarla ya. Supongo que sí. Bueno, aquí... Sí, yo creo que tienes que jugarla, ¿no? Quiero pegar. No vale la pena pegar porque se va a devolver algo y no vale la pena. No vale la O sea, es pena. mejor simplemente bajar la sneaky. Ahora el problema es que te matará la Sneaky con el artefacto ese. Sí, pero bueno. La puedo devolver. Con otro hechizo de robar me la puedo devolver. Es un deck bastante molesto, ¿eh? Muy molesto. Ahora, eso también te digo que tarda mucho tiempo en utilizarlo. O sea, lleva 10 minutos. No he encontrado el altar. Aquí se encuentra altar. Me hace infinitos tokens. Y me mata la sneaky, así que me ganaría. Si pudiera no matarme la sneaky, por mucho que me haga infinitos tokens, yo le podría pegar y matarle. Entonces... Bueno, ahora no, porque se cura con esto. Pero bueno, si me hace el combo, yo le doy al 6 y que lo haga, ¿eh? Tengo 36 vidas, tiene que estar un buen rato sacando bichos. En persona concedería, obviamente, claro. Pero aquí no concedo ni... No, y además que tiene... Fíjate que lo que ha gastado de tiempo ya en la primera partida, o sea... Está a 14 minutos, ¿eh? Sí, una carta de las que tiene es el Bramblewurm, entonces... Sí, el gusano ese, ¿no? Ah, sí que tiene el combo, sí. O sea, aquí me ha ganado. Porque aquí tiene tokens infinitos. Vale. Bueno, lo tiene que hacer ahora, ¿no? No te pones a hacerlo. Sí, aparte tengo 36 vidas, así que tiene que estar un rato. Y la puede liar, ¿eh? Porque... bueno, tiene que matarme la sneaky. Bueno, está a 5 de vida, no tiene que matármela, pero... Pero claro, es que 36 de vida tiene que hacer, ¿cuántos? 15 de estos. Son 45 veces que tiene que gastar el Mir. Madre mía. Es que es un me iría a jugar en el mall este tipo de barajas es bastante suicidas, ¿no? O sea, bueno, te puede salir bien, pero es bastante bestia. O sea, tienes que ser muy rápido jugando para jugar este tipo de decks. Mira, ha pasado. Ha pasado. No sé por qué, pero ha pasado. Vale. Pues... pegar con la Sneaky, ¿no? Sí, pero con la Sneaky bajar el Gurmag para que tenga que... Y a lo mejor buscar con el Thought Score a ver si tenéis otra Sneaky por ahí, ¿no? Sí, seguramente. Lo haré antes. Aquí no tiene sentido milearla a él porque puede tener cosas como el otro Wurm de esos para... Vale, mira, pues sí, otra Sneaky. Pues ahora sí que cuidado, porque al no haber hecho por alguna razón no ha querido hacer el combo, no sé si es porque no quería gastar tiempo o qué, pero bueno, sí, no. Al no ponerme infinitos tokens, ahora tengo la posibilidad de ganarle si no encuentra... Bueno, no, porque se puede devolver el Candy Trail, ¿no? Y curarse 3 más. Bueno, sí. Pero tiene que hacerlo entonces. Y él no sabe si tengo counter, así que se la arriesga que... Si se devuelve el Candy Trail no se puede devolver otro Mir, entonces no tiene el combo, ¿no? Tendría que hacer el combo, ¿no? Tendría que combar, hacer todos los tokens y luego al final hacer el Candy Trail y rezar para que no tenga yo un counter. Sí, exactamente.
Es que yo lo veo como que ahora, mira, ahora te estás sacando los tokens, ¿eh? Sí, pero ahora, o sea, no sé, o sea, tenía que haberlo hecho en su turno, lo de hacer infinitos, Claro, poner claro. infinitos contadores. Bueno, infinitos no, porque es el mall, pero ponerle muchos contadores. Ujú. O sea, necesita más bichos. Claro, ahora mismo esto tú lo bloqueas y ya está, o sea, no hay mucho más. Claro, tiene que tener 13 más 2 que no pueda bloquear, más otros 2, más otros 2 porque me curo 6. O sea, son 15, 17, necesita hacer 19. Y cada uno son 3 de estos. Entonces, tiene que hacer 60 de estos del Mir. Se puede estar aquí 20 minutos para hacerlo. Sí, 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 sí. Además, yo he visto jugadores que juegan muy rápido, pero no tengo la sensación de que este jugador vaya a jugar tan rápido. No, no. Al menos es la sensación que tengo. Y si lo haces ahora, ¿por qué no lo has hecho antes? No lo entiendo. ¿Por qué no ha hecho lo mismo? O Yo sea, ya que se ha tampoco puesto a lo sé. hacerlo, porque antes estabas haciéndolo, ahora tendrías un montón de Golden Tokens, por lo menos no has perdido un turno, ¿no? Claro, Ahora o sea, está haciendo lo está mismo. perdiendo más tiempo. Sí, sí, lo tiene que hacer ahora, porque si no le gano. Claro, claro, claro. Pero Y bueno, están mareados, los que se han sí, quedado ahora tiene que están esperar otro mareados. turno más. Sí. Para el que no sepa cómo va el combo, lo podemos explicar. Pues Sí, básicamente sí. tiene 2000 Retriever, es un bicho que cuando muere se puede devolver otro. O sea, un artefacto. Entonces con uno se devuelve otro. Y cada vez que castea el Mi Retriever le pone un contador a la Foundry, que básicamente a la que llega a 3 pone un 3-3. ¿Qué pasa? Como cada Mi Retriever le da 2 manás, al sacrificarse por el Asnod Altar lo puede hacer infinitas veces. O sea, Infinitas es un veces. loop que en físico básicamente no tendría que jugarlo, Sí, entonces te pondría, pues eso, te diría, te pongo 5000 golems y token, ya está. golems y ya está. Y pues tienes que conceder o bueno, dejar que juegue, pero el siguiente turno te mata. ¿Qué pasa? En el mall no puedes hacer eso, tienes que jugarlo y como lleva ya... Antes de empezar el combo ya le quedaban solo 13 minutos, yo le puedo dejar jugar el combo y por cómo está la partida tiene que hacerlo demasiadas veces y no le va a dar tiempo básicamente. Y si le da tiempo a ganarme, no le va a dar tiempo a ganarme la segunda. Que bueno, ¿Cuántos tokens tiene que hacer? O sea, ¿cuántos contadores debe tener para poder jugártelo? 60 yo creo. Porque 60 contadores. se hace, con 60 tiene 30, perdón, tiene 20, que pegan tiene 20, yo bloqueo 4, le quedan 16, 16 por 3 son 48, y le sobrarían 12, pero yo me estoy curando 6, no, 27 necesita entonces, 27. A mí me hace gracia, yo suelo castigar a la gente que juega ese tipo de barajas en el mall porque digo, ya que juegas tu baraja, pues juégala hasta el final, ¿no? Al A final ver, es como... yo o sea, No, en vida real, ¿no? en físico te tienes que Claro, rendir, obviamente. Aquí hay claro, dinero de claro, por medio, yo no me voy a rendir. claro, claro. O sea, Lo que llama la atención es eso, que la gente escoja este tipo de decks en el mall. Me parece muy raro. sí, sí, sí. Porque van a perder muchas partidas por culpa de esto. Tengo amigos que están jugando mucho Turbofog y les pasa lo mismo. O les peta el Magic Online o no les da tiempo y pierden por tiempo. Es un problema. Ese tipo de decks o eres muy, muy rápido o... No sé. Sí, tiene las dos caras el mall. Tiene la ventaja de que si eres muy rápido puedes ganar partidas que en la vida real no podrías ganar. Por ejemplo, las listas estas de... Ayer lo estuvimos hablando, las listas de Gardens que no llevan ninguna win condition, te ganas simplemente de dequearte. Eso aquí está muy bien, Sí. porque tú juegas rápido, matas todos los bichos que te baje el otro y se dequea. En la vida real lo que pasa es que el otro, la que ve que tú vas a ese plan, va a jugar... O sea, no va a jugar lento per se, pero puede alargar la partida hasta dequearse y como te hayas rascado una partida, por ejemplo, la primera, no te va a dar tiempo. O sea, con Garden, No. si pierdes la primera en físico, Sí, sí. es posible que ganes, porque sobre todo las listas estas de que no llevan Sí, sí. ninguna condición de victoria. Si la juegas ahí con varios Avenging Hunter y demás, pues aún. Pero en el mall yo me Todavía encuentro esas listas listas. que llevan desiertos, 2 Criprats y 25 Un Avenging Campfights y ya está. Hunter, un Sí, Avenging Hunter, un Avenging Hunter que los trolls, que llevan un par de trolls, ¿no? sí, Dos o tres. llevan 2 o 3 trolls que se los ciclan siempre. O sea, hay muchas veces que
el exilio de los trolls y el Avenging Hunter y dices, vale, no me puede ganar, pero me va a dequear. Pero no puede perder, claro, sí, sí. Con el Campfire te gana por el Exacto, Campfire, por aburrimiento, sí, sí. Sí, a mí el Campfire es una carta que le he cogido mucho odio. Sí, porque es una O carta... sea, me parece que es una carta que es contra Burn, pues es una carta necesaria, pero la parte de abajo es la que no me gusta, la que La de que... no te sí, deques. sí. Y de hecho es una de las partes que al principio casi nadie le daba importancia y luego con el tiempo se ha demostrado que... Sí, porque está lo del Commander, ¿no? Que Sí, es sí. irrelevante en Pauper, pero Exacto. mezclarte el cementerio. Es muy importante, más de lo que parece, sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está el hombre intentando ponerle los 40 contadores, a ver Pero bueno, cuántos lleva va por ahora. la mitad. ¿Cuántos lleva ahora? 23 creo que lleva, ¿no? Es que no se ve. 23. Sí. Madre Pues mira, mía. va a pasar. Ojo, que se ha cansado. Se ha cansado. Se ha cansado, sí. 23 entre 3 son 8, son 7, me puede poner 7 más, serían 10, le bloqueo 4, me pasan 6, 18, no me mata. Nada, se ha cansado, pero no me mata, o sea que no... Pero todavía lo entiendo menos, porque o sea, ahora... no me mata. Yo voy a jugar aquí, a ver si saco más removal. Otra sneaky, esto es otro blocker. Y si el tío, es lo que digo, si no me quiere matar, al final le puedo matar yo, por el aire, como un tapé. Ahora tiene el gusano este que te bloquea. Sí, le por el podría aire. hacer cashdown y pegarle, pero tiene también esto No, y... O sea, no, yo no ganar no le puedo ganar. Esta partida no le puedo ganar. Vale, ahora va a sacar todos los tokens de golem. Es partida que si le hubiera hecho el counter al Candy Trail lo hubiera ganado, en el turno 2. No, yo es que no me he creído que se hubiera quedado una mano de una tierra con trono. O sea, me parece una cosa... Supongo que el plan de este deck es ganarte con el combo y lleva a los gusanos para ganar vidas, supongo, sí. y para hacer... Se los puede Sí. milear con el Malevolent, supongo que es la gracia. El Weather me ha sorprendido muchísimo, pero supongo que es la manera de ganar. Sí. Ahora veremos Cuidado que qué hace. tiene trample el gusano. Sí, no, el gusano se lo mataré antes de daños, seguro. Vale, me mata uno. Sí. Y supongo que ir a combate aquí. Con todo. 10, Sí. 30, 37, 40. Bueno. Y a ver qué hace ahora. Verde. Un Malevolent. Lo bueno es que me está dejando ver más cosas de su deck. Mira, tiene más de un Weather de main. Tiene un Eviscerator, solo tiene uno, ¿no? No le he visto otro. Es una lista muy rara, un Eviscerator únicamente. Sí, y además está perdiendo más tiempo, que eso es lo que no entiendo. Sí. O sea, ha jugado es la primera partida y solo le quedan 6 minutos. Sí, me tiene que ganar la segunda. Bueno, aún no ha ganado esta, espérate, porque este turno no me mata tampoco. Mira, lleva Fangren, este es el que me preocupaba que tuviera. Vale, está bien. Me está dando más información, así que yo no me quejo. Aquí pega con todo, supongo. Exacto. Vale. Bueno, tú ganas las vidas también, ¿no? Yo le voy a matar esto. Sí, me mata el siguiente turno. Ahora lo que tenía que hacer él es pulsar el 6 para pasar rápido y el siguiente turno... yo no le puedo matar de ninguna manera. Tengo 6, pero aunque... no, ni manera. Puedes. Necesitaría tener otra sneaky en el campo o tener una aquí y poder devolvérmela. Así que voy a bloquear así, me pasan 18 y me curo 6. Así que me deja a 24. Sí, 24. Sí, sí. Es que aparte, o sea, no sé por qué no está pulsando el 6 él, o sea, está perdiendo más tiempo. Sí, está perdiendo más tiempo, sí, sí. A mí no es la mejor manera de ganar, pero es una forma de ganar. Al final, cuando juegas así torneos, es lo que tiene, ¿sabes? Sí, obviamente esto en casual pues no lo haría nunca, o sea, a la que me demuestra el combo me rindo, pero aquí hay dinero de por medio, yo no... Si me dejan hacer esto... No, y además es el tiempo que tiene él. El all no es como en las partidas reales, que cada uno comparte el tiempo con el otro, el tiempo es individual. Entonces... Y él está decidiendo ir más lento, o sea, no sé qué está haciendo ahora, por ejemplo, o sea, no sé por qué no pasa turno y ya está. Solo tiene que pasar turno y pegar, ya está. Darle al 6, darle otra vez al 6 y pegarme, exacto. Y ya está. Pero fíjate lo que está haciendo, yo tampoco lo puedo entender.
4. Aquí ya son 6, 18 más 9, 27, 30, 35. Aquí sí que me mata. Bueno, lo bloqueo aquí. 35 menos 5. No, no me mata. Ah, no, sí, justo. Me mata justo. Está sacrificando aquí. Este hombre está sacrificando ahora lo que no está escrito. Ya no sé. Vamos a ver. Bueno. Sigue haciendo ese combo. Vale. Para que ya está muerto, para ya. Ah, mira, pues, Vale. pues no me mata con esto. No me digas, ¿en serio? No, creo que con esto me salgo justo. Voy a milearme también para ver si... Mira, perfecto. Espera, no sé, aún le ganaré. Nada, tiene 28 de vidas por este bicho. Sí. Guay, tengo otro Fangs, pobrecillo. Y el terror. O sea que puedes jugarle terror. Ahora sí que le ha dado al 6. Ahora sí Ahora un poco tarde, ya 4 minutos. Madre mía. Igual es alguien que no juega al mall mucho y está probando. Su primera experiencia va a ser divertida. A ver qué hace ahora. Mira, pues tiene otro de estos. Vale. Ahora igual sí que me lo tira aquí y tengo el Fangs. Ahora sí que puedo responder. Vale. Ahí está. Dejaré pagar el guarda, aunque sea irrelevante. Tiene 100 manas. Y ahora le voy a poner el Fangs. Así que tampoco me lo mata. Exacto. Son 2 turnos más. Le quedan. Es que aún no me va a ganar ni esta al final. Que al ritmo que va. No. Se ha rendido él. Ostras. Madre mía. El side sería. No se va a jugar la partida esa, pero bueno, el side sería así. Me pondría esto. Por side mejora muchísimo, porque básicamente no me con esto. O sea, perdón, con esto es muy difícil que me come. Se ha rendido. Se ha cabreado, pero bueno, es lo que hay. Quedan 1 hora de liga, yo quiero ganar mis Es que además es que es lo que decimos, si tú escoges este tipo de barajas tienes que asumir que van a ser, las partidas van a ser así. El otro no tiene por qué conceder. Si no quiere conceder en este sentido, sobre todo aquí desde aquí mandamos un consejo de que jueguen barajas en el mall, que sean barajas. Bueno, puedes jugar lo que te dé la gana. Bueno, si vas a jugar esta baraja tienes que jugar rápido. O sea, yo cuando juego Dimir Fairies también sé que tengo que jugar rápido porque... O sea, no es diferente que esto a, por ejemplo, que yo pierda porque me quedo sin tiempo jugando control contra alguien jugando control y el otro juega más rápido que yo. Obviamente esa partida la tenía ganada él, pero yo también he perdido muchas partidas jugando. Sí. Obviamente la diferencia es que ahí hay un combo infinito y yo puedo no tener un combo infinito. Pero si yo, por ejemplo, pierdo una partida porque me quedo sin tiempo y en mano tengo 8 counters y el otro tío no tiene ni un bicho, yo sé que lo voy a ganar y esa partida está igual de ganada que la otra. Claro. Entonces, lo que hay es sobre todo es que el tema está en que si juegas ese tipo de barajas tienes que ser muy rápido. Muy rápido. Él ha empezado con bar cuando le quedaban como 10 minutos o 11 minutos en la primera partida. Y otra cosa es eso, que sí que es cierto que tiene el combo, pero luego el tío la puede cagar, porque ha habido un par de momentos en que si él la cagaba le podía matar con las sneaky. Justo ha robado el Candy Trail y se ha curado, pero ha habido un turno que le dejaba 1 con las sneaky o a 2. Y el primer turno me podía haber hecho el combo y ha decidido que no. Yo ahí si me hace el combo, si llega a acabar el combo me hubiera matado el siguiente turno y hasta se hubiera ahorrado 5 minutos. Pero ha pasado turno. Pues venga, vamos a la quinta última ronda. Es Mancio 1989. Ven. Sí, esta mano es bastante. ¿Cómo está esta mano? Bastante ¿Está buena. bien? Sí. Uy, que a lo mejor está jugando la Mono White, aquella que te dije. ¿Sabes? Aquella que es verdad, espero que no. Porque está jugando tierra artefacto. Puede ser en Boros o puede ser en Orzhov también, para veremos. Sí, vamos a ver. Aquí pondrá Rafael. No, pegado 1. No, sí. Esto es. No, es Orzhov. Este es Orzhov, juega en Orzhov solo, ¿no? Sí, se juega en Orzhov, sí. Voy a buscarme aquí el maná negro, pero jugaré la sneaky este turno. Vale. Así que. Orzhov Blade, ¿qué tal es este? Orzhov Blade es malísimo, la verdad. Bueno, tengo las sneaky. Para la Mono Blue es malísimo porque te baja las Blade y te mata todos los terror. Pero con las sneaky
Si no me robo todas las tierras del deck, con las Sneaky se puede hacer algo. Aquí lo que molesta es el Thraben Charm, ¿no? Exacto, sí. No la he tirado ahí, pero bueno, ahí si tiraba el Thraben Charm, pues bueno, no pasa nada, tampoco era un problema muy grande. Lembas. Por ahora no he encontrado el negro. Por ahora no tiene negro. No, creo que está buscando tierra aquí, por lo que parece. Ha jugado Lembas así de primeras, sin bajar tierra. Bottom. Y veremos, aquí tiene Bonesland igual, quizá por eso ha jugado la Lembas primero para gastar el maná. A ver. Boyuka. Boyuka sí. puede tener algo para devolvérsela quizá. Vaya, otra tierra, macho. Vaya cantidad de tierras, Sí, aquí voy a pegar de 2. No sé si jugar la girada aquí o... Creo que me quiero guardar el Brainstorm porque como haga un Brainstorm malo voy a perder con esta cantidad de tierras. Así que voy a pasar de counter y el siguiente turno intentaré hacer el Brainstorm. Qué bien si pillaras un Lorien o uno de echar al cementerio. Sí, exacto. Sí, 7 tierras, bueno, pero esto es calma del anterior, ¿ves? Sí. Ahora estamos pagando las malas energías. Cuidado. Mira, este es el... Aquí. Sí, este lo vamos a parar, que es bastante bueno. Esto es lo que decía el otro día, que se puede contrarrestar, que la gente se piensa que es ninjitsu y no es ninjitsu. No, es bastante peor, sí. Es bastante peor. Lo paro porque le da una carta y si luego me consigue matar la Sneaky, al ser negro no lo puedo matar ni con Snuff Out ni con Cashdown. O sea, no ha fallado el Landrop, ¿eh? Sí. Madre mía, por favor. Hay que dejar de robar tierras ya. Aquí no voy a atacar por si tiene otro, ¿ves? Porque sería un problema. Quiero hacer el Brainstorm, es que me da mucho miedo, no robar algo de milear, me puede perder la partida al momento. Y él ha fallado el Androp, así creo que no tengo prisa por aguantar aquí. Sí, puedo aguantar un turno más el Brainstorm. Has robado 8 tierras. Sí, en 14 cartas, 8 tierras. Quedan 8 solo, es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Vamos a ver, ¿qué hace este hombre? Se lo piensa. Aquí si ataca bloquearé porque no quiero que me baje otro ninja. Yo supongo que si no encuentra tierra petará la club primero para buscársela. Vale. Y veremos. Él ha empezado un poco raro también, una mano un poco extraña. Pues no, mira, ataca. Pues bueno, yo voy a bloquear. Sí, vale. Que la puedes devolver después con el Brainstorm. Si hiciera falta me la podría devolver, sí. Quizá tiene un core o algo así para devolverse la Boyuka, puede ser. No tiene otro Thraben. ¿Lo saben? Me sorprende que no... Bueno, igual ha encontrado la tierra y simplemente está esperando. Si craquea la Clue Token es porque no tiene tierra. Exacto. Vamos a ver. Ahí está, no tiene tierra. Si la encuentra, no la encuentra. No. Voy a esperar un turno entonces. Vale. Yo aquí sí que voy a hacer el Brainstorm a ver qué encuentro. Vale, ahí puedes migrar por lo menos, ¿no? Ya, aquí no sé qué prefiero, si castear el Lorien o mezclar tierras teniendo tantas, creo que... Madre mía. Lo único bueno es que con el Lorien puedes encontrar las que te eches al cementerio, ¿no? Eso es lo único bueno, ¿no? Sí, creo que... Es que no... Si ciclo el Lorien, sí, me quito esas 2 tierras, pero tengo 3 en la mano, es que es demasiado. Es demasiado. Lo voy a tener que jugar. Igual no el siguiente turno, pero en 2 turnos lo voy a tener que jugar. Por eso tenía miedo de hacer el Brainstorm, porque podía, pues esto, no encontrar... Ahora lo malo es que te juegue otro ninja. Bueno, tienes counter también. Tengo el counter, sí. Y se lo haré seguro, porque no tiene... bueno, este no. Este es el Leonardo. Este le puedo hacer el cashdown directamente. Sí, el Snuff Out, perdón. Pero... El Snuff Out le puedes hacer pagando el coste y todo. Sí, lo que voy a esperar. Creo que por 1 de daño no pasa nada. Voy a esperar por si tuviera algo. Sí. Aparte ahora no puede jugar el... Solo tiene un blancos. El Thraben. Está justito de tierras, Sí, petará club para buscar. Vamos a ver. Sí, está justito. La base de maná a veces de Orzhov es un poco curiosa, la verdad. Blue Token está... Y aquí, si no encuentra tierra, mira, ahí está. Se va a devolver la Boyuka. Ha encontrado la buena, además. Sí. La basílica. Lo que tiene que descartar 2 ahora. Sí. Voy a matarle esto. A ver qué descarta.
Tierra seguro que no. No, seguro que no. A ver. Ahora se le ha regalado bastante la mano con estas dos cartas. Dos Eviscerators. Vale, aquí voy a gastar el Lorien aquí. Él me bajará la boyuca, pero no pasa nada. Necesito Vale. encontrar cosas para hacer. Sí. Vale, he encontrado otra tierra más, ¿no? Tenía... Ahora tienes 2, 4, 6, 9. Sí, porque tienes una más ahora. Sí, vale. Vale, a ver. Y estoy esperando, supongo que juega la boyuca de primeras o... Vale. Y sin Blade. Me va a exiliar la Sneaky, qué problema. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, no se puede hacer nada. No, porque no puedes hacerle el Expert Piece. No, tiene 2 manas. Aquí si tuviera el Brainstorm, pues sería muy bueno, pero bueno, no se puede tener todo. Vale, pues se exilia la Sneaky Snacker. Y jugará el Traven Inspector otra vez. Sí, seguramente. Ah, no, mira, Gleehawk. Aprovecha para devolverse la Tizin, sí. Sí, la Tizin. Aquí no sé si hacer un Mental Note porque tampoco tengo terrors en la mano. Creo que me lo quiero guardar para milear estas tierras con un Brainstorm. Vale. Mucha tierra, madre mía. Es una barbaridad, ¿eh? Voy a jugar esto y voy a hacer esto. Bueno, pues a ver si lo juego porque el segundo negro igual lo necesito, pero estas 3 tierras sinceramente no creo que las juegue ya. No. Ahora sí que te haría falta un Brainstorm. Para quitarte de encima todas esas tierras que tienes ahí. Esto puede ser peligroso si tiene otra boyuca o una manera de levantarse esto, pero... Sí, pero creo que tengo que sí, bloquear igual, o sea, es un trade muy bueno para mí. Creo que a lo mejor no se lo esperaba, estaba ahí pensando. Puede tener un ninja también, así que... No ha querido jugar la Tizin Blade, ha preferido no jugarla. Thraben, esto lo voy a dejar. El counter será para la Tizin seguramente. ¿Y qué juega? La roba está buscando tierra. No encuentra, vale. Vale, otro counter. Aquí voy a hacer el Mental Note porque si robo otro hechizo de robar me vuelve la Sneaky. Vale, a ver. No lo encontré. Pero bueno, tengo otra Sneaky aquí al menos. El Brainstorm. El Brainstorm me lo he mileado, sí. Sí. Bueno, estamos resistiendo, ¿no? Es un poco aquí. Llevamos la mitad del deck y no hemos encontrado un bicho. El terror. Sí, ni el Woolmag ni el terror. Bueno, le pasa, al deck le pasa. Bueno, y sobre todo la cantidad de tierras. 3, 6, 8, 10 tierras. Sí, no me he mileado. Te faltan 6 tierras en el mazo. Pero bueno, aquí tenemos... Me quedan 2 Lorien aún, me quedan un Abandon Attachment para quitar metal, me quedan cosas aún. Llevo 2 Brainstorms, así que lo de hacer Brainstorm para quitarme esto va a ser más difícil. ¿Y si pega, le bloquearás? Me he arriesgado porque... ¿Por el Lord Kusaki o uno de estos? Se va a devolver la Lembas. Creo que esto lo voy a parar. Tengo 2 counters, así que voy a pararle este. Al final le dejan contarse tierras devolviéndose el Lembas y jugándolo. Claro. No suele jugar, ¿no? Journey to Nowhere, ¿está lista de main? No. En principio no. Eso, muy bueno. Sí, lo voy a parar también, yo creo. Sí, no podrás parar la Tizin Blade, pero yo creo que tienes que pararlo, ¿no? Porque si no... Sí, la Tizin Blade lo bueno es que teniendo las Snackers es más difícil que consiga matarme los terrors. Estaría bien que te jugase la Tizin Blade ahora, pero ahora sería muy arriesgado jugarla. No creo que lo haga. Aquí se ataca, así que no voy a bloquear. Vale. No ataca, qué raro. Ataca con el... Supongo que es porque pensaba que no iba a bloquear antes y por eso ha atacado y ahora que sabe que voy a bloquear no ataca.
Uf, esto es bueno, pero no tengo manera de protegerlo. Va a tener cast down seguramente. Entonces creo que tampoco es que tenga... Me queda un counter, o sea, no voy a tener manera de protegerlo nunca. Creo que lo tengo que bajar. Bueno, tienes ahí la Tizian y tienes el Spell Pierce, que a las muy malas lo puedes llegar a jugar cuando juegue la Tizian. Sí, para generar es un pájaro. No estaría mal robar un Lorien o algo. Un Lorien o así. una Abandon Attachments. Voy a dejar esta tierra en la mano por... ¿No pegas? Ya había pegado seguramente, sí, pero bueno. A ver. Está el tema... ¿Va a hacer el cast down aquí? No creo, ¿no? Sí, pues... No, no, va a robar. Eviscerator. Sí, lo voy a parar porque el Pierce este no va a hacer nada ya. Entonces Tiene 3 Eviscerators en el cementerio. No veas. Que no tiene tiempo para usarlos, yo creo. Ahora mismo. Tiene 5 cartas en mano todavía. Sí, tiene Ahora muchas cartas. Sí. A ver, me he robado 6 tierras más que él. Sí. O sea, es como si todas sus cartas fueran tierras de la mano para que estuviéramos así igualados. Sí. A ver si el Abandon sería el mejor robo o el Lorien, obviamente. Que él ha robado 4 tierras en 21. Sí, el juego está al revés. Cartas. Y su deck lleva 20 tierras, yo creo. El mío tiene 16. Sí, 20 tierras. El Cast Down sabíamos que lo tenía, no había mucho que hacer. Bueno, te hubiera entrado igual, aunque hubieses tenido Es que el problema, o sea, si no hubiera gastado los counters aún, me lo hubiera esperado, pero teniendo solo un counter en el deck no tiene sentido guardarte el Murmury. O sea, me lo podría haber guardado para encadenar en cantrips, pero bueno, tendría que encontrarlos primero. No, claro. Vale, ahora juega. Ahora no puedes hacer nada ya. Estamos al top deck. Sí. Ni jugar a la Lembas. Sí. Buscando tierra, supongo. O no sé si... es alucinante. Bottom. No, mira, perfecto. Vale. Bueno, aquí la jugada, antes, ¿no? Sí, la jugada correcta es atacar. No va a bloquear nunca aquí, pero bueno, siempre es correcto atacar por si acaso, por si se le va la olla. Y pones otra Sneaky. Y 2 tierras más. Oh, madre mía, por favor. ¿Esto qué es? Bueno. ¿Cuántas llevas ya? 12. 12 llevas. Sí, me quedan 4 en 31 cartas, está muy bien. Madre mía. Vaya tela. El shuffle del mall también es... A veces va raro, sí, esto... ¿Tiene otro ninja igual? No iba a bloquear con el pájaro, que sí, se ha robado otro ninja, el negro, ok. Bueno, lo bueno es que no es muy bueno contra mi mesa, o sea, ahora sí que conecta una vez, pero... Bajar el Gleamhawk y las Lembas otra vez, supongo. Sí, el Oricus aquí, en este contexto, pegará una vez y ya está. Aquí necesito o otro Abandon o un Brainstorm y cosas de milear. El problema es que yo creo que aquí voy a empezar a robar cosas de milear a secas y las voy a tirar y me voy a milear todos los terrors. Va a pasar eso, básicamente. Vamos a ver. Lo veo venir. Está pensando qué hacer. Sí, también en un tema con la Orthoplate en el Magic Online, también tienes que tener cuidado con el tiempo. Bueno, supongo que igual piensa que tengo counter, pero no, solo tengo tierras. Va a bajar la boyuca. Vale. Bueno, al menos no me mata las Sneaky. Eso es bueno, sí. Y removal para el core, que me queda todo. Me quedan 2 Snuffat y un Cast Down aún. O sea, no peligro de momento. Sobre todo cartas de milear. No has visto casi nada de cartas de milear. O sea... He visto una de las 7. Sí. Sí, aquí... Puedes pegar, ¿no? Sí, puedo pegar con las 2 y jugar el Brainstorm. No puedo bloquear entonces de vuelta, pero... Solo va a bloquear una él, supongo, sí. Ah, no, bloquea las 2. No, las 2. No tiene... eso pienso. Sí. Vale. Y lo voy a hacer ya porque necesito robar algo. Si no robo nada aquí ya se va la partida. Vale, perfecto. Esto es lo que queríamos. Vale. Porque ahora me quito las tierras y puedo jugar el Lorien también.
Ha salido todo de golpe ahora. Claro, ahora no queda nada más que cosas buenas, vale. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría bajar un terror, pero yo creo que la jugada aquí es pasar y el siguiente turno bajarle todos de golpe. Vale. Aquí si ataca solo bloquearé este, es lo único que quiero bloquear. Pero no creo que ataque con todo él. Quizá con el Glinhawk igual. Ah, pues sí que ataca con... No. No. Vale, todos menos él. Vale. ¿Harás Zot Score o...? Sí, en el Endstep sí. El Snuffle me lo voy a guardar, que lo tengo aún bastante vida. O sea, 10 de vida me parece... Y más teniendo las Sneaky para bloquear, me parece suficiente. Y lo bueno de que no haya atacado con este y no te vaya a bloquear es que tengo el pájaro para la Tizin. Lembas. Estas listas juegan Suffocating. Sí. Suffocating puede ser un problema si me baja la T5 con el Suffocating. Suelen llevar uno de main, pero no siempre, ¿eh? No siempre. La lista que jugaba yo... Vale, te lo voy a mirar. Voy a milear. Cast down. Vale, tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, llevan un Flums de main. Pues teniendo 6 ya no me hace falta tirar otro, así que voy a guardármelo para intentar... esto es muy bueno. Vale, aquí vamos a... No me puede matar, o sea, de aquí pego siempre, ¿no? Yo creo que le dejo a 9. Sí. Yo creo que también. Tienes que pegar. Si tiene el Fumes me van a morir igual, así que... Exacto, sí. Y aquí bajo todos los terror. Seguidos. El ataque de los terror. Han llegado tarde, en turno 12, pero han llegado. Bueno, pero han llegado. Y luego si te robas un Unexpected Fangs, ni tan mal tampoco. A ver si te ves el Gurmak, tampoco estaría mal. No tienen ni un Thraben Charm. No ha jugado, o no los juega, o no los ha robado. Aquí, a la que bajo el primero, me lo tienes que tirar el Thraben Charm, seguro. Claro. Vale. Pues ahora tienes amenazas ahí que no veas. Sí. ¿Qué está pensando? Si craquear el Lembas. A un Omen. Eso sí que duele, ¿eh? Porque... Ya. Se puede devolver el otro core. Sí, pero no tiene nada que devolverse ahora mismo, ¿no? No, pero el core se devuelve el Omen otra vez. Ya, podría intentar buscar un counter, pero solo tengo uno en el deck, así que creo que no vale la pena. Y se cura. Vale. En partida larga, ¿eh? Contra este hombre. Sí. Pero bueno, esta partida es distinta, por lo menos. Aquí estamos jugando los dos. Estamos jugando los dos. Lleva 5 tierras aún en la mitad del deck. Es que parece de broma. 5 tierras o sea, bueno, ahora tiene que robarse todas las tierras. Suelen llevar 19, me parece, si no me equivoco. Es un deck que quiere tierras, porque te gasta mucho maná entre subir, bajar, subir, bajar. Por eso no me importa tanto esto, porque es que no tiene maná para hacer el típico Tizin, devuelvo, o sea, tiene para hacerlo una vez. A ver qué hace. Para atacar. Ahora debería de pegar. Sí, debería de pegar así. Y... Si tiene ninja, a lo mejor te mete el... Puede ser que tenga el ninja. Sí, lo tiene. Se devolverá el core. Bueno, el core. O el glint igual, que es más... tiene Mukotai. Okay. Tiene Mukotai. Vale. Eso no lo puedes matar, claro. No, eso no lo puedo matar. O sea que el core no puede sacar ventaja jugándolo, porque ahora las lembas... ¿Se las subió las lembas? Mira que tiene. Vale. Vale, voy a intentar buscar algo para descartar, creo yo. Lo difícil va a ser encontrar algo que no sea bueno, porque ahora ya, es verdad. Eso va a ser todo bueno. Bueno. ¿Quiero pararle esto o prefiero descartar esto? Yo creo que
tendrías que pararle el Omen, ¿no? Cuando te juegue, o las Teething Blade, ¿no? ¿O qué? Pues las Teething Blade me dan igual, ¿no? Con las Sneaky. Quizá quiero pararle el bloqueador, porque ahora mismo tengo Lethal, ¿no? Son 15, puede parar uno, pero le pasarían 15. Entonces necesita un bloqueador más. Y tengo un Snuff Out para... Tiene el core, te lo va a jugar y te va a Pero volver a jugar el Refurbished. Claro, sí, lo tengo que matar, se lo tengo que parar. Sí, creo que De hecho, lo ha jugado precisamente para eso, para poder jugártelo otra vez. Ahora si baja el Glinthawk no tiene nada que devolverse, ¿no? O sea, puede exacto. devolverse esto, pero... No puede. Ah, sí, No es puede verdad, porque es verdad. es un artefacto. No se puede devolver nada. Bueno, la tierra, ¿no? Y volverla a bajar, pero... Sí, o el ninja. El Mukotai podría hacerlo, pero es un poco raro. Ahora debe estar pensando eso, debe estar diciendo. La jugada buena era hazte rata, Greenhawk, rata, y te dejaba con una carta. Sí. Y ahora, si tiene Suffocating, tiene que jugarlo ahora. Sí. Pero no hace nada. Bueno, lo puedo jugar en mi upkeep, sería mejor. Sí. Sí, porque si tienes un Brainstorm te lo puedes volver a Sí, poner de otra vez. hecho, con esto me los devuelvo ya. Ah, claro. Porque roba ya 2. Es verdad. Si lo hiciera ahora sería fantástico. Sí, perdería la partida. Si lo hace ahora, pierde. Pero Sí. no tiene sentido hacerla ahora. Si lo quiero hacer, tiene que hacerlo en mi upkeep, que aparte me quita poder. Vale, hace el core. El core no le salva porque tengo el Snuff Out, que me lo he guardado. Se devuelve el Omen. Se Mira, la devuelve tierra para curarse 2. Pues mira, con esto se salva. Vale. Sí, con esto se salva. Bueno. Y otro core. Y juega otro core. Sneaky Ya es que se devuelve el Omen. Sí. Vale, voy a tirar esto por si encuentro otra Sneaky aquí. Bueno, no, sí, por si encuentro otra Sneaky. Vale. Que me volvería. Si encuentro una Sneaky me vuelve. Mira, 2 tierras. Uy, esto es muy bueno. Uy, esto es muy bueno. Si encuentro removal es letal. Uf. ¿Tengo mana para todo? 1, 2, 3, 4. No tengo 3 negros. Bueno, pero puedo. Bueno, pero Sí, puedo. 1, 2. te quedas a 1. Le hago 10, 12, 14, 15, 16. Me quedo a 1, sí. Pero ganas vida. Ganas vida con el Terror, ganas 6 de vida. Te irías a 7. Sí. Les matas 2 bichos. Le matas 2 bichos. Y son. Me iría a 7 de vida. O sea, lo que no sé es si quiero hacerlo. Si quiero hacerlo ya o si quiero atacar de momento solo y pasar turno. No sé qué es mejor. Yo supongo que se ha devuelto el Omen. Sí, el Omen piensa que va a poder jugar. Juega Omen, se devuelve. ¿Qué tiene el cementerio? ¿Tiene el core? Tiene Nada, ¿no? Ahora. Tiene un Refurbished. Si se lo matas. Claro, si se lo matas. También piensa que te puede hacer Leonardo. Con el. Que se puede devolver el Leonardo y entonces ahí sí que te la lía. Quizás simplemente atacar y. Los Terror. Y pasar. Sí. Yo creo que sí. Pero realmente si yo ataco y paso y luego el mapa me ataca con todo, los voy a tener que matar igual, ¿no? Entonces no cambia nada. Ya. Bueno, cambia que igual le insto a atacar con todo. No sé si bloqueará algo. A lo mejor si pegas. No sé. Si pegas. Está ahí la partida ahora, ¿eh? Ya, Está... voy a matárselos, creo. Voy a aprovechar que está Tappet, que no puede hacer nada raro, y voy a matárselos. Uno al menos se lo voy a matar. Y creo que también voy a matar el otro también. Vale.
Vamos a ver. Se queda uno, tío. Qué cabrón. Sí, se queda ahí. Es por uno, ¿eh? Por un Ataco así y me dejo las snacker para bloquear. 5, 15, 16. Me pegaría con 2, solo necesito bloquear 2. Este puede matar aquí. Podrías pegar con otra snacker también, ¿no? Puedo pegar con otra snacker, le obligo a bloquear, ¿no? Ya sí, es mejor. Sí. Esto es letal, le obligo a bloquear. Sí, Entonces se quedaría 12 a 5. a 5. Y no cambia nada que sea 5 o que sea 4, yo creo. Se voy a atacar así. Y aquí ya no tengo cartas en mano, así que... A ver si esto es suficiente, espero que sí. Está todo el pescado vendido, ahora ya. Sí. ¿Te puede jugar la Teething Blade o no sé? Sí, pero la Teething Blade sacrificó esta. Tendría que hacer Teething Blade, devolver la Teething Blade. No sé, necesita muchas cosas. El Omen, a ver, no sé, si Ya, jugar el Omen a el Omen, pero es como más Omen maná, a ¿no? Core, Omen al Core. A ver, Quiso hacer Teething Blade, devolvérsela. Que no... Ah, mira, sí que tiene el Fume. bueno, pero esto, bueno, sí, se puede. Sí, puede tener... ¿Qué puede El tener? Rafael, Pero no es letal, ¿no? el Leonardo, me parece. Pero son... Nada, es menos daño. Creo que no hay ningún ninja que pegue más que esto. Sí que lo tenía, se la ha guardado, yo... Vale, ahora sí que te duele eso. Sí, lo que tiene que dejarse los dos para bloquear, ¿no? Sí. Como mucho puede jugar un Grimhawk si lo tiene. Me quedan Brainstorms, tengo 1, 2, 3, Sí, 4. tiene Grimhawk. Sí, pues sí. Tiene Grimhawk. Se devuelve. A ver qué puedes robar ahora. Te quedan 13 cartas. Me quedan 2 Gurmag, me queda un Terror. Loriens me quedan 1. ¿Quedan tierras? Sí, tierras queda alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13. Quedan 2 tierras. 2 tierras de 13. Lo mejor sería un Abandon. Ah, no, Abandon no puedo castear. Lo mejor sería... Bueno, esto no está mal. Esto no está mal. A ver, no creo que no es suficiente porque me va a hacer las teething, ¿no? Creo que... Sí, creo que mi mejor manera ahora es con las snacker de ganarle. ¿Qué hace? Ojo que no sé qué ha hecho. Pero no puede hacer esto que se muere. Ojo que hace. Ah, pues porque se cura 3. Se va a 7, se queda 1. Está al límite, pero es una locura, ¿no? Eso es una locura, sí. Teniendo las teething, yo aquí... 6 y 2, 5. Lo está pensando. Bueno, es que ahí si te hace eso le haces el Unexpected Fangs, o sea que... O sea, realmente con que... Sí, va a hacer el triple ahí, yo creo que sí. Ah, pues no, mira. No, pues entonces le matas. No. Uf, madre mía. Está jugando, tiene que jugar alrededor, yo creo que tiene que poner... Sí, igual tiene que poner los 3 aquí. Vamos a ver si esta es la definitiva. No, esta es mala. Esta es mala, sí. Se la ha pensado mucho y ha hecho la peor, creo. Sí. Si vas a hacer esto, yo... Bueno, el triple a 1 te quedas a 1 de vida, pero... Lo único bueno que tiene la Teething Blade. Si no tiene la Teething Blade... No, ahora puede hacer Teething Blade, Omen... Sí. Tiene mana para todo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Sí, tiene para todo, se me va a matar todos los bichos. Lo que yo si robo algo para las Sneaky igual le puedo ganar. 2.
Los oponentes, hemos tenido dos oponentes que el tiempo... No, estoy durmiendo, Madre mía, ¿eh? Hemos tratado, en estas dos partidas hemos tratado lo que hemos tratado en las otras tres, ¿eh? Vale. Necesito algo para devolverme las sneaky. Tengo algún removal más. 1, 2, 3. Al final el Suffocating me ha roto el... Sí. Quizá podría haberlo intentado jugar a... Mira, un terror. Pero claro. Ya, pero ahora no sirve para nada bajar el terror. He de esperar a poder devolverme las sneaky. Tengo que robar un abandon. No tengo más. Lo que pasa es que ahora te puede hacer Skyfisher, se devuelve el Omen. Sí, se devuelve todos los bichos ahora. Y el Refurbished, te puede jugar el Refurbished ahora. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, es lo que hay, es que no... A ver qué se devuelve. ¿Otro core? ¿Tiene otro core? Sí, yo aquí es hacer core hasta que no tengas más, ¿no? Y luego el Refurbished, ¿no? Sí. Puede hacer core, devolvérselo, tirarlo. No, aquí ya tiene que hacer el Refurbished si quiere quitarme la carta. Y creo que ya no puedo ganar, porque... yo no puedo ganar ya. Han llegado muy tarde los terros, ya tenía el chiringuito montado cuando han llegado y tenía el Suffocating y demás. Es que tiene los 4 core. Claro, mira, no salva el Refurbished. No, porque tenía el cuarto core. Claro, pero ahora no me la puede hacer descartar. Bueno. No puede. Vale. Sí, aquí debería de centrarse más en correr. Ya no tiene sentido. A ver, yo lo jugaría, sí. Pero no hace mucho, creo. Bueno, le hacen pensar, tiene que pensar en matarlos. Al menos, sí. Qué liga más rara, ¿eh? Sí, estas últimas partidas... Nunca me había pasado de jugar contra gente tan lenta. O sea, es partida 1 y se queda sin tiempo ya. Sí, o sea, le van a quedar 5 minutos para la última partida. Y espérate, porque todavía no está el tema claro. El otro día fui a Ingenio a jugar con Fairies. Me tocó ronda 1 bye, ¿vale? Vale. Y a los 10 minutos de ronda me dicen, tienes pairing. Y era un chico que es de... O sea, no sé de dónde es, pero no es de aquí. Y me dicen, juegas contra él. Y se ve que él tenía un pairing contra alguien. Y esa persona no había venido, entonces nos pusieron a jugar. Vale. Cuando en principio tendríamos que tener los dos una win, porque yo tenía bye y él pues tenía que jugar contra alguien y no ha venido, así que es lo que hay. Claro. Entonces nos pusieron a jugar pues para no estar no haciendo nada, ¿no? Me parece bien. ¿Qué pasa? Jugamos, pero no... claro, empezamos 10 minutos más tarde y él iba con Boros Synthetizer, que es un deck también lento como el demonio. No tanto como este, pero aparte él lo jugaba un poco lento y demás. Y fuimos a turnos y... Se me ha ido. Fuimos a turnos y nada, pedimos tiempo y nos dieron 5 minutos, pero nada, me faltó un turno para ganarle. Me dio bastante rabia por eso, porque la tenía ganada y no, por un turno no me dio. Es que cuando pasa eso es bastante injusto, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, aquí da igual lo que haga. Uy, me he equivocado de tabulado sin querer. Bueno, sin más, esta partida está perdida. No hay mucho que hacer. ¿Te matan el siguiente o no? ¿O sí? No, sí te matan. Sí, 2, 4, sí. Vale. Le quedan menos de 4 minutos. Y aún hace cosas. Sí, no entiendo. Pero ves, esto no tiene sentido, o sea, está perdiendo tiempo, porque sí. Sí. Vale, bueno, joder. Ha sido rara esta partida también, ¿eh? Robarme las 100 tierras. A ver. Creo que voy a ponerme alguna Nihil también. Vale. Sí, para el combo ese, ¿no? Por lo menos me quito el Suffocating y me pongo la Dark, que es mucho mejor.
Voy a quitarme los fangs, seguro. Quiero ponerme estas 7, así que me tendría que quitar 4 cartas más. ¿Los Spell Pierce son buenos contra él? Bueno, esta partida ha ido bien porque se ha atascado, pero suele ser un deck de mucho mana. Y puede jugar alrededor, así que sí, igual me los quito. Creo que esto seguro. Quizá la Nihil no la juego. Y voy a quitarme el Consider. O sea, el combo está bien para dárselo, pero por dos cosas. Primero, que normalmente yo tengo que ganarle antes de que tenga mana como para que ese combo funcione. Y segundo, le quedan 5 minutos, así que no creo que vaya por... O sea, si quiere ganar tiene que salir rápido. Le quedan 4. Si no tienes una mano muy mala, y él no tiene una mano muy buena, claro, porque a veces también tiene el mano de locura. ¿Ves? Esto es malo. Y esto... Esto es malo, pero bueno, se puede jugar. Vamos a ver. Quizá podría haberme quitado una de estas, pero bueno. El 6-6 también. Voy a empezar de girada. Haré luego seguramente el abandon en caso... juegan dures de sideboard, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver. Sí, pero bueno, tampoco... Mira, ahí viene. Ahí está. Me quitará el abandon, supongo. Sí. Vale, pues bueno. Vale. Pues me quedan tierras en la mano. A ver si el karma no nos hace perder ahora por 3 minutos. Bueno, es valento. Aquí voy a milear y a ver qué sacamos. Vamos a ver. Vale, bueno, tenemos un Adar que es como lo perfecto para aguantar, sí. Pero me he mileado spells, así que está bien. Si encontramos un terror lo puedo bajar ya. Pero contra este deck un terror es peligroso. Si no tienes sneakies o algo así. Sí, porque tienen los teasing que es muy fácil que la tengan. Inspector. Y petará la Clue Token. Sí, quizá tiene Boyuka. Siempre la tienen. Vale. Sí, estos decks de devolverse la Boyuka siempre la tienen. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Sí. Mira, justo robamos el terror. Lo podíamos haber bajado aquí, pero bueno. Es lo que digo, contra... Sin protección contra este deck no puedes bajarlo porque te hace la teasing y se te va el chiringuito. Ahora lo que pasa es que te puede meter el Urukusaki, pero bueno. Sí, a ver qué hace. Core. Pero no ha pegado. A lo mejor se devuelve la Boyuka. Sí, es raro. Tampoco ha agregado mana. No, está jugando mal. Sí, debería haber pegado antes. Se lo voy a matar aquí para aprovechar mana. Sí. Bueno, es lo que tiene, cuando tienes poco tiempo jugar rápido. A mí me pasa en físico también, de que tengo poco tiempo porque juego un deck que consume mucho tiempo, te pones a jugar rápido y pierdes por jugar rápido y te da más rabia. Aquí peta la Clue. Sí. No peta Clue tampoco, yo no entiendo nada. Qué raro. Partida más raras que he jugado nunca. Estas dos últimas han sido de libro, o sea, han sido de mear y no echar gota, ¿eh? ¿Sabes? No va a pasar esto nunca, ¿eh? O sea... es por Qué raro. Es por el deck, yo creo, ¿eh? Porque cuando juegas cuando juego otro deck me toca solo gente que no hace un fallo nunca y juegan más rápido que el True Name Nemesis. Y jugando este deck solo me toca contra Maulas. Vamos a ver, ¿qué ves? Vale. Me voy a quedar... Tienes un anul bueno ahí para la Teasing Blade, ¿no? Voy a dejar estas dos y siguiente turno jugaré esta y bajaré terror. No quiero milear, esto es muy bueno y no quiero milear el anul el otro, así que voy a dejar estos dos. Aquí no bajo el terror porque si bajo terror no puedo tener anul, así que voy a esperar un turno más. O sea, ha vuelto a fallar. Sí, ha vuelto a no tener Landrop. No sé qué está haciendo este tío. O sea, es un deck que juega 25 tierras o 3000 tierras y no tiene tierras. 19 tierras lleva. Aquí lo tengo que tirar, aunque no me guste, tengo que tirarlo. Ha tenido buena mano, ¿eh? O sea, dos Refurbished, un Core, un Thraben, pero... El tercero. ¿Otro? El tercero es un problema. Vale, aquí. Obviamente la jugada es quitarse esto, pero... Con un minuto... Sí. Me voy a quitar el terror. Voy a milear el otro Thought Scout, mira ahí.
¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Claro. Aquí puedo bajar esto y a ver si tiene la Tizin. Seguramente la tenga. Pero si paso realmente no gano nada. O sea, no. Creo que tengo que hacerlo. A ver ahora. Ahora encuentra tierra. Si tiene la Tizin, mala suerte. O sea, tiene 3 refurbished y core durers. Si tiene también la Tizin. No tiene. Ah, puede tener Ah, lo ninja. malo es que pueda Uf, tener ninja. ya me la he jugado quizá. Quizá tenía que haber hecho la dar. Viéndolo así. Ujú. Sí, Oh, seguramente tenía que haber hecho la dar. Pero bueno. vale. Quitamos a dar. Qué molesto, ¿eh? Cuando Sí, sí, tienen sí. las cartas que necesitan y pueden devolverse el refurbish. Le para uno, pero claro, si tiene 3. No, claro, claro. Bueno, no me puedo quejar, he robado 3 terrors seguido, creo. Sí. Aquí no tiene sentido dejarme el terror porque no puedo bloquear los voladores. Y el terrestre lo puedo bloquear con esta, así que. Esperemos que no se robe la Tizin. Eso es la clave. Sí, yo creo que no tiene porque la hubiera jugado, yo creo ya, ¿no? Sí, con el. Vale, tiene un cast down, así que bueno, matar a uno pagando todo el maná. Y pegar a. Pero sí que se está beneficiando porque es una partida rápida. Es lo que quería. Y roba al final, un poco raro. Sí, no sé por qué lo ha hecho así. Vale. Aquí voy a pegar, o sea, podría dejármelo para el Thraben, pero yo creo que es mejor que le ponga presión y que se piense lo de atacar todo el rato. Otro cast down, ya ves, por eso. Hay que decir que no Sí, roba sí. una carta mala, ¿eh? 2 cast down, 3 refurbish, un core, un duress. Que ha fallado, ha fallado. No apaga el guard, madre mía. Madre mía. Y te vea con todo. Ostras. Es que bloquear, ¿no? Sí, bloqueó el Glinhawk este. Ah, tiene ninja. Pero no puede hacerlo aquí el ninja si aún no hemos ido a bloqueos, ¿no? No, madre mía, madre mía. Qué desastre. Ah, es Spokating ahora, vale. Ah, vale, Digo, vale. pensaba que quería jugar el ninja, digo, pero si aún no te he bloqueado. 2, 4, Vale. 5. No tiene letal aún. No. Aquí pego y si tiene el ninja que me mate. Pues tiene 7 segundos. Me dejo No la sé por tierra qué. por si. También tiene la tiza. Nada, perdí aquí. Pierde por tiempo. Sí, bueno, Madre mía. vaya partidas, o sea. Qué surreales. Partidas surreales, la verdad. Ha sido Le ha ido de poco, al final, con la tontería. Pero una liga muy surreal, ¿eh? sí, no me había pasado nunca, lo de jugar 2 veces seguidas contra gente que pierda en tiempo, o sea, nunca. Pero bueno, Pues no me 5-0, quejo. ¿eh? 5-0. El 5-0 menos merecido que he visto nunca, pero Bueno, da igual, luego pues está bien. cuando salen las páginas no salen las partidas, solo sale el 5-0. Exacto. Bueno, pues si quieres comentamos luego en el. Hacemos Sí, una valoración un hacemos. poco de cómo ha ido la liga, ¿vale? Sí, vamos para allá si quieres. Venga, vamos para allá. Quieras. Vale, pues ya hemos terminado la liga, al final 5-0. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo has visto el deck? ¿Cómo has visto las rondas? ¿Qué te ha parecido? Pues bueno, el deck es muy bueno, ya lo sabía de antes porque no, o sea, ya me había hecho algún otro 5-0 y eso que es un deck que no juego tan bien como otros. Ujú. Pero sí, es un deck que es muy fuerte, es bueno contra la gran mayoría de cosas del meta, o si no es muy bueno, tiene un pairing que se puede jugar, o sea, no tiene ningún matchup así que digas esto es injugable. Sí, espantoso Incluso no los tiene que nada, son. ¿no? Espantoso así que No, digas, quizá el peor es, como dije, la Yundi, le pudimos ganar sí, a sí, una. sí, sí, sí. Realmente es un matchup que necesitas un pelín de suerte, pero bueno, como todo. Pero se le Ujú. puede ganar, no es imposible. Y bueno, las rondas, así, si hacemos recapitulación, la primera fue contra Cycling Storm, Correcto, sí. que bueno, nos ganó la primera porque al final, bueno, es un deck que creo que en Game 1 tiene la ventaja siempre, porque si no Sí, te quedas una mano muy específica, no
no le puede puedes complicar, hacer frente, sobre claro. todo si no hay, sí, sin hit de cementerio. Claro, claro. Y me acuerdo que fue que le bajé una sneak en turno 2 para intentar apretarle y medio combó, no llegó a combarme, pero Sí, me combó luego poco después por encima sí, de un sí, sí, sí. counter, creo, pero luego una vez sabes que es cycling y ya con el side dentro le pudimos ganar las siguientes dos, creo que Correcto. sin mucho problemas. Ujú. Luego jugamos contra Jun, ¿no? ¿Fue la segunda? Sí, Sí, bueno, Contra Junt, sí. sí, 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 sí. pues eso es el pairing difícil, pero también le pudimos ganar. Creo que hubo un par de decisiones clave, como por ejemplo no jugar alrededor de... Hubo un par de turnos que dije, si tiene Crisálida voy a perder, así que de intentar, Sí, voy a jugar como sí. que no la tiene en la mano, creo que es la decisión acertada. Hay veces que si no puedes ganar a una carta tienes que jugar como si no la tuviera, porque si no, ¿para qué vas a jugar? Bueno, a veces tienes que tomar riesgos, ¿no, Y Iván? Porque si sí, no, al final no puedes estar pensando todo el rato con el miedo porque no jugarías, no harías nada. exacto. Más es un deck que se puede permitir tomar riesgos, sobre todo con el tema de las manos. Es un deck que tiene 14 cantrips o 12 o los que lleve, pero son muchos. Ujú. Entonces, no es normal, aunque hay una mano que digas, uff, esto es muy difícil. Si hay veces que con otros decks te funciona, pues con un deck que tiene maneras de encontrar cartas, normalmente pues te acaba funcionando. Y también le Ujú. conseguimos ganar. Sí. Em, Tercera Fue una ronda. pena, Ah, sí, bueno, tercera ronda. me acuerdo cuando Dime, en la segunda ronda me acuerdo que el Grixis, el Hixian Infiltrator fue como que también nos dio un la murga, problema, ¿no? sí. Sí, pero al final se Sí, resolvió, al final. bueno, sí, se resolvió con un top deck del único que has dado del deck, Exacto, pero exacto. bueno, es un problema que tiene el deck, ¿eh? Los bichos de color negro, o sea, al final es un deck que lleva 4 Claro. Snuff Out y Y un un Cast Down. touchdown. Ujú. Entonces, los bichos de color negro, ya sea el Gixian, por ejemplo, o todos los que se hacen grande, porque si son el otro bicho sí de color negro que me vino a la cabeza es el Refurbished Ujú. y no te preocupa mucho porque al final no te bloquea nada, entonces no es problema. Pero los bichos que crecen, por ejemplo, el Gixian o los bichos de la Mono Black Sacrifice, por ejemplo, Sí, sí, te sí, pueden sí. molestar mucho porque no tienes manera de quitártelos. No es De como la encima. Mono Blue, que te los Claro. puedes tapear al menos. Aquí Aquí estás complicado. bastante, sí, estás Sí. bastante jodido. Luego en Pero tercera bueno, ronda nos encontramos sí. no sé si querías decir algo más. No iba a decir, bueno, es relación con las rondas, que es una pena que no jugáramos contra ninguna mono red, que es como el deck que más se juega, porque Mm, es un pairing favorable y creo que uno de los motivos por los que jugar este deck precisamente es por jugar contra mono red. Tienes un game 1 que puedes ganar y post-side es muy favorable. Una vez metes todos los hidros y sabes que vas contra mono red, te buscas el Fangs. Entonces es un matchup que es bueno. Entonces, doy si fe, queréis ganar a mono red, es uno de los doy junto fe con de Mono ello. Blue Terror, Doy es fe de de los ello porque a mejores mí me han ganado pairings. muchas partidas Dimir Terror. Es Sí, la barbaridad lo del un Expected Fangs al Tolarian Terror o al sí, Grima, que en es un Game clásico. 1, en Game 1 el Tolarian Terror está muy bien porque no te lo puede matar y a partir de Game 2, cuando tiene los piros, se lo pones al Gurmag y Y ya está. si Sí. si te lo quiere matar le va a costar y sobre todo si tienes mana abierto para... Ujú. Como siempre tiene que tirarle dos spells, puedes dejar que resuelva uno y pararle el segundo y le dejas bastante... Bueno, que si te lo quiere matar va a tener que gastar muchísimo burn en el bicho y hay veces que si te matan el bicho, por mucho que te haya matado el bicho, si te ha gastado tres cartas para matarte un bicho no te puede matar luego a ti. Exacto. Pero bueno, vamos, y la tercera ronda, Tercera ronda fue Mono Blue Terror, que lo sí, que nos dio más problemas fue los Delver, ¿no? Que los Delver era lo sí, que nos porque ponía. Ujú. sacó tres Delvers, ¿no? Algo así, una cosa, Sí, no sé tres si, Delver, qué sí, pasa, sí. no sé qué pasa con todas las Mono Blues que siempre me sacan todos los Delvers, pero Sí, sí, creo que sí. se le flipearon tarde, entonces no llegaron Ujú. a tiempo. Es un deck que tiene buen pairing contra Mono Blue Terror, porque al final es un deck muy parecido, pero que no tiene removal. Ujú. Entonces tenemos la ventaja ahí. Y lo bueno es que los Delvers son malos porque tenemos Sneakies. Entonces, am, a la que bajamos una Sneaky, el terror ya no puede atacar. A no ser que te Claro, la tape o algo. claro. Pero de hecho, no sé, yo tampoco no sé jugar mucho, bueno, no sé jugar Mono Blue Terror, pero no sé si quizá contra Dimir Terror quitarse los Delvers es una opción. Pero Mm. bueno, él no Mm. se los quitó, creo, y
bueno, no, creo que no ganamos sin muchos problemas. Además, si tenemos muchas maneras de ganar. Matarle los terror, bajar los nuestros. Si resolvemos un murmuring, hemos ganado. Las sneaky nos Claro, compran mucho tiempo. claro. Siempre tiene que tener cuidado él con el Expected Fangs, porque en Game 1 sobre todo, si nos ataca y tenemos un terror, podemos bloquear, poner el Fangs y ya ganamos ese combate y ya el terror ese es un 6-6, ya no lo puede matar con nada. Entonces es Sí, un buen pairing. sí. Es que es muy complicado para ellos una vez que entra algo que no pueden matar, ya entonces tienen que Exacto. jugar, pues eso, a tapear como mucho y no mucho más, la verdad. Sí. Vale. Luego las partidas raras vienen ahora. Es verdad, sí. Las partidas raras, Luego, Altartron, que no si jugamos contra ujú. una Altartron muy rara que tenía, bueno, Sí, muy rara, yo no la había visto nunca, igual es menos rara, pero yo no la había visto nunca, mm, era un Altartron, pero que tenía parte de Monstertron. sí, Parecía que estaba hecha un poco para tocarme las la pelotas base. a mí, Sí, porque al además deck. llevaba chamanes Sí, es verdad, llevaba de main chamanes, que hizo algo muy y raro con los chamanes, se los sí, petaba de uno, no entendí nada de esa partida. Y sí, es una partida que o sea, nos ganó el oponente la primera partida. O sea, no nos ganó en cuanto que sí, no, no ganó él, pero la partida estaba perdida porque tenía el combo del Altartron. Solo sí, que, sí, claro, sí, el jugador empezó a hacer el combo con 10 minutos en el reloj. Yo le exacto. dejé que lo jugara porque es un combo que, bueno, si no tienes tiempo puedes hacer que lo gaste. Ujú. Em, y aparte, no sé, lo hizo mal, o sea, pasó turno una vez, no, Sí, no sé qué sí, hizo, no entendí nada de esa partida. sí, intentaban combar, pero no hacían los suficientes bichos como para matarte y a tener el letal. Y entonces perdió un turno más, luego intentó volver a hacer el combo para poder pegarte con todos los tokens, pero claro, ya le quedaban 4 minutos y bueno, iba a ganar una, Había ganado la primera, sí, pero había bueno, usado todo el sí, tiempo, ¿no? también sí, es un matchup. La Monstertron yo creo que en general es malo para Dimir Terror. Bueno, no lo sé la verdad, porque sí que es cierto que los bichos son muy grandes, pero si le sales rápido, le puedes ganar. Yo creo que es bastante malo, o sea, tendría que mirarlo, pero yo o sea, sin haber jugado, creo que he jugado un par de veces, he ganado una y he perdido una, pero la que gané fue un poco chiripa. Entonces yo si Ujú. tuviera que apostar, diría que es bastante, bastante malo para Dimir Terror por el simple hecho de que todos sus bichos son gigantes. Entonces, por mucho que tengas snuff outs, si te baja una nave o algo de esto, Sí, sí, em, sí, 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 sí. se complica. Entonces, Sí. la Altartron sí que es mejor pairing, porque al final es un deck de combo que está jugando contra un deck con counters, Ujú. pero bueno, esta era una mezcla rara, entonces se quedó un poquito la partida así que yo creo que era un poco desfavorable y bueno, le ganamos a tiempo porque el tiempo es otro de los textos Sí. del MOL, o sea, es otro recurso, Ujú. entonces si lo puedo usar lo voy a aprovechar. Sí, Y en vida real es como el tiempo es compartido, pero aquí, al ser cada claro, y en vida jugador como real, tiene bueno, en sí, vida real te dicen hago esto, lo hago 1000 veces y ya en está, vida ¿no? real el combo Claro, obviamente lo puede demostrar y hace los tokens. Entonces, y ya podrías está. intentar ganar tiempo, pero te pegaría con 1 millón de Mil tokens y te tokens y ya mataría. está. Exacto, Pero en el mall no se puede hacer eso hasta que no lo pongan, que exacto. no creo que lo hagan. No, no, yo Pues tampoco es lo lo que creo. hay. Y luego Y en la última ronda nos encontramos sí, con Ortho Blade Ninjas. sí, la Sí, Ortho Blade que si no recuerdo mal, em, la primera la ganamos, ¿no? creo que no, creo que nos Al llegó a ganar. O revés. sea, fue una partida muy rara que también como que tardé 25 turnos en encontrar un terror, creo. O sea, no sé qué Ah, pasó. Me sí, robé sí, todas sí, las sí. tierras del deck Sí. que dijimos, Ujú. lo veamos que era karma. Sí, O sea, sí, me robé exacto. todas las tierras del deck y a la que bajé los terror, el problema es que el otro tenía mucho maná ya y o sea, me consiguió matar los bichos. Creo que hizo un misplay en esa partida. Ujú. mm, no lo recuerdo ahora, tendré que mirar, ¿verdad? Creo que hubo un momento en el que yo tenía una manera de robar cartas para devolverme Snacker y tendría que habérmela guardado para cuando me hizo. Hubo un turno que me hizo Suffocating y luego me mató los Terror con las Blade. Porque Monouter yo creo que tiene un pairing muy malo contra Orzhov porque las Blade te matan todos los Terror, pero la Dimir
tiene algo positivo que son las sneaky. Entonces la Blade es muy mala contra las sneaky porque te baja la Blade, te matas una sneaky, te la devuelves la sneaky y así todo el Claro, rato. claro. Entonces yo tenía que haber jugado en alrededor del Suffocating, que aparte te pregunté si llevaban porque no estaba seguro, pero tendría que haber supuesto que llevaban una copia. Y bueno, realmente lo único que tenía que haber hecho es a la que me hiciera el Suffocating y me hiciera la Blade, yo me devuelvo las Snacker y seguramente esa partida la hubiera ganado y ya está. Porque fue otra vez otra partida que me ganó, pero le quedaban como 5 minutos para la segunda partida y no le dio tiempo a ganarme la segunda y gané por tiempo. Sí, de hecho, Fueron dos partidas muy raras. Sí, fueron partidas muy raras. Bueno, de todas maneras, ¿qué sensación te deja el deck? Muy buena, ¿no? Sí, o sea, me parece un deck que está muy bien ahora posicionado en el meta. Tiene, bueno, pues los matchups malos son los matchups que grindean más, como Jund, como Grixis, como la Monster Throne esta que hemos dicho. Y quizá, bueno, seguramente tenga así otro matchup malo, sea la Gates en general. O sea, contra Gates debe tener bastante problemas. Pero contra los demás se defiende bastante bien. Es un deck que parece bastante divertido. Todo lo que tenga sneakies me gusta. Sí, sí. Es una pena que se juegue más en decks que no sean Dimir que en decks Dimir, pero bueno. Es verdad, es verdad. Se juega más en mono red y en cosas raras que, bueno, De ahora hecho, al menos se sí, juega aquí, pero hasta hace poco no se jugaba en ningún deck Dimir porque de hecho, quitando este deck jugarse aquí, ver la jugada de mano es es súper raro, raro, es ¿eh? raro. Sí, es Sí, rarísimo. sí, Y decir, ostras, no está tapeada, qué raro. sí, sí, sí. Sí, es una pena porque es una carta que me gusta mucho, pero parece que es una carta que en principio la ves y dices, ok, esto es una carta de value porque es una carta que va volviendo, pues no, se juega más en decks agro que la usan como más bien como discard outlet, digamos, como más bien como fodder de discard que como Sí. un value engine y ya está. Aquí en este caso sí que se juega más como bicho recursivo que molesta, pero sobre todo la ventaja que tiene este deck es baitear hate de cementerios y muchas veces que vas contra una Nihil tienes dos Claro. spells en el cementerio y haces que vuelvan a Sneaky y fepetan la Nihil porque les Sí, molesta la Sneaky y entonces tú puedes hacer, ok, pues ahora después de que la petes hago el, mental note y te bajo los terror y ahí claro. le rompes. Eso la mono blue no tiene, la mono blue su única manera es, bueno, a la que llega a 6 spells en el cementerio, petas Nihil y la has retrasado. Con esta tienes maneras más fáciles, yo creo, sobre todo la De Nihil. poder. La Relic es un poco más difícil, pero la Nihil es muy fácil de baitear Sí, con este deck, yo la creo. relic es complicado porque te quita carta por turno y eso duele. Contra la Relic tienes que Pero, jugarlo mejor, tienes que hacerlo de golpe, que la pete y luego, si vas exacto. poco a poco contra la Relic, tienes problemas porque te va quitando una a una, entonces tienes que intentar jugar 2 mental notes seguidos, llenarte lo Claro, suficiente y bajar un terror para que te la pete. exacto, exacto. Pero bueno, es un poco Bueno, así el resumen. muy bien. Pues oye, felicidades por el 5-0. Nos ha gustado mucho ver las partidas contigo y comentarlas. Y bueno, pues a la próxima quedamos a jugar. Hemos estado hablando de que a lo mejor hay una versión que jugaremos. Ya lo hablaremos más adelante. Sí, Y nada, pues muchísimas gracias por el aporte. nada, Nada, a pues ti. si os gusta el contenido, por favor, dale a suscribir a mi canal y a los likes, que así nos ayudáis. Y nada, espero que hayáis disfrutado de esta baraja con Iván y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Chao.